Es una guerra que se lleva librando más de 50 años en Estados Unidos. La droga ha estado muy presente a lo largo de la historia del país. Para luchar contra ella, se han invadido países, se ha encarcelado a miles de personas y se han realizado todo tipo de operaciones de inteligencia. El ejército estadounidense tiene luz verde para poder llevar a cabo operaciones letales contra objetivos del narco en suelo extranjero. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo en México han disminuido muy levemente las tasas de homicidios y está en 19,3 por cada 100.000 habitantes. En 2024 hubo un total de 25.500 homicidios en el país y la gran mayoría estaban relacionados con el narcotráfico. Al final, la guerra contra las drogas está ampliando mucho el abanico de actuación y ya no es solo una cosa dentro de Estados Unidos, sino que también Trump parece que va a ir de manera mucho más directa a por grupos fuera de su territorio. Hay quien ha planteado que la guerra contra las drogas en Estados Unidos empezó por el alcohol, con la ley seca a principios del siglo XX. Pero es que mientras tenías a la DEA luchando contra el narcotráfico, la CIA estaba haciendo negocios con paramilitares y grupos como las Contras en Nicaragua. Sí. Y estos negocios se basan en virar para otro lado cuando los paramilitares vendían drogas para financiar su lucha contra las guerrillas comunistas. Es una guerra que se lleva librando más de 50 años en Estados Unidos. La droga ha estado muy presente a lo largo de la historia del país. Para luchar contra ella, se han invadido países, se ha encarcelado a miles de personas y se han realizado todo tipo de operaciones de inteligencia. La guerra contra las drogas ha marcado y marcará la historia reciente de Estados Unidos y de los países de su alrededor. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la guerra contra la droga en Estados Unidos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, que no sé por qué empezamos a tener muchos episodios de droga, están con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando. Es tu último episodio en tu actual estado civil. Sí, ya luego desaparezco. Exactamente. Vas a... No, no desaparezco... No, desapareces momentáneamente. Bueno, un mes. Un mes, efectivamente, a pesar de ser autónomo. Y que de hecho, ¿quieres contar el reto que le quieres proponer a los oyentes? Venga, vale, esto lo voy a contar. Mi pareja no lo sabe, pero bueno, yo me voy a ir de viaje a Indonesia. Tu pareja tampoco escucha este podcast, ¿no? No creo que le dé tiempo, pero bueno, yo me voy un mes de Indonesia a viajar por ahí. Vale. Y me voy a echar una libreta de EOM en la mochila. Porque ya me pasó en Vietnam y por ahí nos ha pasado, a muchos de la redacción les pasa cada vez más, que se encuentran gente random que los escucha. Entonces voy a llevar una libreta y si yo me encuentro a algún oyente, te la regalo, me hago un selfie y os mando un audio. El primer oyente que se encuentre... no, también no busquemos una cacería en Indonesia, pero de que sea un encuentro casual. Que estemos ahí en un barquito juntos. Claro, ¡hombre! Claro. ¿Sabes? El primer oyente ¡te pago esto te! Que se encuentre de manera casual a Eduardo por Indonesia, se lleva una libreta del orden mundial. Que probablemente esto me cueste un divorcio. Bueno, oye, aquí no risk, no glory. Pero bueno, hemos venido a jugar a la vida. Pues es el juego que os quiere proponer Eduardo, aquellos que estéis por Indonesia. Como pues Willy Fo. Claro, el próximo Pero que mes. pase como los influencers esos que enterraron 1.000 euros en las dunas de Maspalomas. Que no, que eso fue un desastre. Sí, que luego claro, digo, he dejado esta libreta en el Parque Nacional de Borneo. Y la gente busca... Pegando orangutanes ahí para sacar la libreta, pero bueno, ese es el próximo reto viral. Y Jara Monter, ¿qué tal, Jara? Otra vez aquí de vuelta. Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Pues nada, yo estuviste con Gibraltar, que también había parte de drogas. Jara lleva un montón de... Sí, se está haciendo el verano, Summer Tour. Ahora os contaremos de todos los directos que vienen. Pero antes, también una cuestión importante, que es que la inteligencia artificial está en boca de todos últimamente. A muchos les preocupa que pueda llegar a sustituirnos, pero hay decisiones que solo nosotros podemos tomar como personas. No le puedes pedir a la IA que te diga lo que te apetece cenar esta noche, si lo mejor para ti es salir con tus amigos o quedarte en casa, porque hay decisiones que son solo tuyas, como elegir la compañía de fibra y móvil correcta. Como O2, una compañía de fibra y móvil que no te ata con permanencias ni cambia los precios de tu tarifa a final de mes. Con ellos disfrutas de la mayor red de fibra y conexión 5G+, sin llamadas molestas ni mensajes pesados. Además, por ser cliente serás el primero en disfrutar de las mejoras en las tarifas. Toma una decisión acertada y pásate a la tranquilidad de O2. Para más información, visita o2online.es o llama al 1551. Esto es No es el fin del mundo. Vamos con más cosas importantes, que son los directos que se vienen. Aquí hay mucha cosa que anunciar. Os recordamos alguno que ya dijimos y anunciamos alguno nuevo también.
Vete apuntando, coge libreta, sobre todo si te pilla cerca. Viernes 26 de septiembre, 12 de la mañana en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Esto está al norte de Gran Canaria. Ahí vamos a hablar de la ONU y de si sigue sirviendo para algo. Si quieres venir, en la inscripción vamos a dejar un enlace para que te puedas registrar y así pues, la gente de la universidad sepa cuánta gente va. Esto ya lo habíamos anunciado en otros episodios. Ahora viene lo nuevo, que son 2 más. Martes 30 de septiembre vamos a estar en Barcelona en el Mondiacult, que es la conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Si no me equivoco, no es de libre acceso, pero si te dedicas a este mundo del tema cultural y estás por allí, pues que sepas que te puedes acercar a vernos o a saludarnos o a lo que tú quieras. Ahí vamos a hablar de geopolítica de los museos, que es un temón. Un tema muy chulo, sí, que hemos hablado poco por aquí. Y ¿cómo se llama? Boris Johnson, que se quedó impresionado en el Prado. ¿No os acordáis de las fotos de Johnson mirando los cuadros? Es verdad. Que es cuando vinieron, sí. Que le moló aquello. Y luego también de momento último, pero básicamente hay 3 directos en una semana, voy a vivir esa semana con un pañal, es el jueves 2 de octubre. Ojo, vamos a estar en San Sebastián Donostia, en un directo 18:30 en Tabacalera. Los que son de allí lo conocen. Y ojo, cuidado, porque se va a venir nada más y nada menos que Franco de Ledone. Se va a venir a este directo, nos lo vamos a traer desde su aldea alemana en la que vive en un pueblo. Vive en un pueblo de Alemania por ahí, que no sé ni el nombre. Entonces le vamos a traer desde... Y juega al fútbol en el equipo del pueblo. Claro, ¿En serio? Nos sabemos todas las historias de su equipo. El brazo, creo, la pierna, algo así. Un dedo, que Franco es portero. Pero vamos a traer desde Frankfurt vía Bilbao para que esté en Donosti con nosotros. O sea que eso va a molar bastante. Vamos a hablar además de un tema muy chulo, que son los retos que tiene hoy en día la democracia y cómo las democracias deben un poco reformularse o actualizarse para hacer frente al mundo que tenemos hoy en día. Es un tema muy chulo. Va a estar Franco, va a estar Alba. O sea que toda la gente de Donosti, que sabemos que en Donosti y alrededores nos escucha un montón de gente, pues que veníos, además es por la tarde. O sea que muy bien, a ver si no llueve. Os apretáis una chuletita. Exactamente. Luego hacemos el menú de pimientos, chuleta, un cogote de merluza. La última vez que fuimos allá a las charlas... Claro. Y que Franco ya no se quiera volver a su aldea de Alemania. Pero bueno. Y luego también a finales de octubre y noviembre iremos 2 veces a Valencia. Esto ya os contaremos más cosas, pero bueno, tenemos que estar por Valencia. Voy a vivir esa semana enganchado un gotero. Bueno, con suero. Pero bueno, oye, que encantados. Hay que pagar la nómina, Fernando. No, pero me gusta mucho. Primero salir de Madrid, que todos los directos que hemos hecho hasta ahora los hemos hecho en Madrid. Sí, está bien que descentralicemos. No es el fin del mundo a otras partes de las Españas. Es la primera vez en Canarias, en África. Sí. Bueno, hemos hecho el Gelo alguna vez desde allí. Ya, sí. Pero sí. EOM como tal, siempre fuimos parte del Gelo, pero digo, sí. EOM es el primer evento... Bueno, ¿tú no has estado en Casa África o alguna cosa de estas? No. No, o sea, tenemos relación con ellos. Sí, por eso pero no con Ángeles y... Ay, ya Joan. Muy bien, has salvado ahí la... Sí, joder. Pero bueno, eso, que si te pilla cerca, pues acércate a vernos también, yo qué sé, si vives, pues yo qué sé, en Bilbao, en Vitoria, o en Pamplona, o en Navarra, pues te apetece acercarte a Donosti. Es un monólogo del podcast de hoy, Fernando. Bueno, son anuncios que no, Jara, díselo. Que a la gente le hace ilusión, hombre. O sea, la droga es para aguantar la chapa que estás soltando, ¿eh? Opioides en vena. Pues ala, madre mía, me hacen bullying. Así que pues vamos a pasar al tema, ya que no me deja, querido oyente, contar más cosas bonitas. Así que nada, la carrera, vamos. Claro, ¿por qué vamos a hablar hoy de las drogas? Anda, habla tú ya, pesado. Pues Fernando, a ver, porque que me ha hecho gracia, como madre mía. A ver, pues básicamente, queridos oyentes, porque llevamos con la mosca detrás de la oreja en la redacción del Orden Mundial ya varios meses, te diría que hasta años, porque tenemos algún artículo publicado. Muchos meses hacen años. Sí, pero yo recuerdo, creo que hay un artículo del 2023 que ya hablábamos de qué estaba pensando Trump si volvía a la Casa Blanca con el narco. Drogas. Porque los republicanos llevan mucho tiempo apretando con la idea de más mano dura contra el narcotráfico, ¿no? O sea, la cuestión es que el tema ya nos va dando un poco la razón, desde que llegó Trump a la Casa Blanca se ha puesto muchísimo más serio. Estamos ahora mismo entrando en una espiral bastante delicada porque la administración Trump está siendo muchísimo más agresiva contra los cárteles y los narcos, y es que no ha parado de subir el nivel de las declaraciones, y vamos a ver que también de las acciones que está tomando. Y es que los últimos meses hemos visto una serie de movimientos que nos llevan a pues pensar que estamos ante una nueva fase
de la guerra contra las drogas, que como vamos a ver hoy es algo que Washington lleva librando más de 50 años, y además también todo este proceso, y es lo complicado de la situación, es que se produce en paralelo de algo que ya hemos comentado, ¿no? Que es esa militarización de Estados Unidos y una concentración mayor del poder de Donald Trump. Entonces está la cosa un poco complicada. Sí, sí. Sí, y esto último que has dicho es un punto muy importante porque no podemos entender que hoy estemos hablando de las drogas sin comprender el contexto general de militarización y concentración de poder en el que se está desarrollando. La lucha contra las drogas que está impulsando Trump se produce en un momento en el que esta militarización del servicio antimigratorio no para de crecer, Justo. en el que la Guardia Nacional se está desplegando en ciudades demócratas. O sea que la guerra contra las drogas no deja de ser una pata más de una estrategia más amplia. De política interna, sí, también. Además, en No es el fin del mundo ya hemos hablado en otras ocasiones del narcotráfico, pero esta es una manera diferente de aproximarnos al tema. Vamos a repasar cómo ha entendido Estados Unidos la lucha contra las drogas a lo largo de los años. Para ello vamos a empezar explicando cuáles han sido los movimientos que Trump ha hecho en estos últimos meses, que es lo que tenemos un poco más reciente. Claro. Después repasaremos cómo ha sido la historia de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, hacia dónde puede ir ahora y qué implicaciones puede tener la línea dura de Donald Trump. Y luego analizaremos qué alternativas se han planteado durante estos años al problema de las drogas en Estados Unidos. Así que, como veremos, Fer, es algo que lleva presente en la política estadounidense mucho tiempo y que ha influido un montón en los países de su periferia. Pues sí, efectivamente, este es un tema que teníamos pendiente, tiene relación con otros que hemos tocado de la crisis del narcotráfico en Europa y el demás. fentanilo. El fentanilo, efectivamente, que también hicimos hace ya un par de veranos de Sí. eso. Decías justo ahora lo de que ha influido mucho en los países de la periferia, es decir, el problema de las drogas en Estados Unidos. Pensaba también en el episodio del intervencionismo estadounidense, que también hicimos uno de ellos. Evidentemente, la lucha contra las drogas ha sido una de las muchas excusas que Estados Unidos ha manejado pues, para hacer intervenciones más o menos duras en sus vecinos americanos, pero no nos adelantemos porque también tenemos aquí cosas como una flota ahora mismo en el Caribe dando vueltas con un ojo a Venezuela, o el cebollazo que vimos a la narcolancha. Así que vamos a poner un poco de contexto actual. ¿Qué ha pasado estos meses para que al final este tema nos ha parecido como tan relevante a la hora de, para traerlo en este podcast, vaya? Pues lo más importante, Fer, es, por ejemplo, lo que hizo nada más entrar Trump en el despacho Oval, que básicamente firmó una orden ejecutiva designando a cárteles como grupos terroristas. Y esto es bastante tocho porque también metió a pandillas centroamericanas y haitianas y a una serie de grupos criminales venezolanos. ¿Qué Esto pasa? tiene una implicación, aunque Sí, no luego sean grupos terroristas, porque una mara no es un grupo terrorista, es pero otra cosa vamos a ir criminal, viendo pero qué implicaciones tiene eso. ¿Por qué? Porque este al final es un paso que nunca se había dado antes en el marco de la lucha contra las drogas y que de hecho a nivel de Estados Unidos no dejó a nadie indiferente por lo que decíamos de qué implica. ¿Qué pasa? Claro. Que cuando se designa un grupo criminal como grupo terrorista, la forma de luchar contra él cambia. ¿Qué pasa? Si antes se podían utilizar recursos determinados, en el caso de los cárteles, pues como muchos de ellos eran de la DEA o la Guardia Costera, de repente, cuando son grupos terroristas, puedes tirar del ejército y de agencias de inteligencia como la CIA o el FBI. Claro. Es decir, las herramientas cambian, ¿no? Que es verdad que aquí habrá oyentes que dirán, la CIA, sí. O sea, la CIA siempre ha estado presente en la lucha contra las drogas, pero con esta designación de Trump se abre la puerta a que muchas más instituciones formen parte de toda esta lucha. Como un papel mucho más explícito y activo, ¿no? Exactamente. Sí, Vale. pero la cosa tampoco se queda aquí, porque además de eso, Trump en julio de este año firmó otra orden ejecutiva en la que autorizaba al Pentágono a llevar a cabo ataques contra objetivos del narco fuera de suelo estadounidense. Esto, como podéis imaginar, pues tampoco dejó a nadie indiferente. No, es Claro, gordo. o sea, implica que ahora el ejército estadounidense tiene luz verde para poder llevar a cabo operaciones letales contra objetivos del narco en suelo extranjero. Y la cosa va todavía más allá, porque Trump ha ido aumentando la lista de organizaciones a las que considera terroristas y en julio incluyó también algunas haitianas y al cártel de los soles venezolano, lo que apunta directamente a la cúpula del régimen. Es que eso... Sí, que al final es un poco lo que Estados Unidos hacía en Afganistán hace un montón de años, pues ya se lo lleva a México, Claro, a pero Venezuela, contra a Al-Qaeda. Haití. Claro, contra Al-Qaeda, claro. evidentemente, claro, contra Daesh en Irak cuando se hacía. ¿Y cuáles son un poco estas organizaciones, ¿no? que han entrado nuevas o que Trump tiene un poco en la mira? Pues sobre todo son cárteles mexicanos, lo que ya nos da alguna pista de por dónde puede ir la estrategia de Trump. Pero también tenemos otras organizaciones de Haití o de Venezuela. Entre los cárteles mexicanos tenemos a los más peligrosos del país, como el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el del noreste, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo o Cárteles Unidos.
De los importantes mexicanos no falta prácticamente ninguno. No, está todo. Están Sí, todos, aunque la luego verdad. aparecen y desaparecen, se fusionan, se extienden. Sí, pero en fin. Pero estos bueno. son los gordos, Sí, sí, ¿eh? Sí. Por poner un poco en contexto la situación, en México la violencia y la actividad de los cárteles no ha parado de crecer en los últimos años. Sí. La administración de López Obrador no tuvo buen resultado en su lucha contra la violencia y contra el narco y eso ha Joder, tenido, abrazos no balazos. Sí, por lo que sea, no funciona. Bueno, claro, ya ha tenido pues consecuencias bastante duras. Claro. Al final, México es uno de los países de América Latina con peores datos de violencia y esto en parte es por el fallo de las políticas de lucha contra las drogas de todos estos años, que tienen bastante influencia de sí, Estados Unidos. además, Claro. Sí. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo en México han disminuido muy levemente las tasas de homicidios y está en 19,3 por cada 100.000 habitantes. Y dirás, bueno, ojalá, ¿y esto qué significa? No sé si tengo es ni mucho o idea. poco, claro. Bueno, pues por comparar un poco, en España es de 1 por cada 100.000. En México es 19 veces superior la tasa de homicidios que en Es que España. es Claro, una bestialidad. Claro, ¿no? es un montón. En 2024 hubo un total de 25.500 homicidios en el país y la gran mayoría estaban relacionados con el narcotráfico. Sí, esto que aparece de repente un paisano ahorcado que lo han ahorcado en un cártel. Y bueno, Sí. esto, claro, por ahí, esos son un los puente. que se conocen. Luego Claro, hay un montón claro, de desaparecidos. desapariciones. Claro. en Se México. encuentran fosas de vez en cuando. Sí. Sí, encontraron, de hecho, hace poco, ¿no os acordáis? Sí. Es que cada poco Bueno, pasa. cada poco encuentran, Claro. sí. La cuestión es que los cárteles se han hecho fuertes y se disputan territorios dentro del país y las autoridades mexicanas no dan abasto para hacerles frente porque, pues eso, cada vez tienen más capacidades ofensivas. Claro. Sí. Por ejemplo, gran parte de la violencia del país se ha concentrado en la zona fronteriza de Chiapas, donde cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa pelean por controlar esa zona. Claro. Chiapas está al sur, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, ¿no? Espérate, lo voy a mirar. Sí, mira, saca Sí. aquí en casa del herrero cuchillo de palo, sí, ¿no? hijo. Que tenemos un mapa político de México en la web. En la web lo podemos tirar. No he metido mapas en el Pues- en pues, el guión. muy Error mal. mío Podría ya. estar pero bueno. indicado ahí, Pero bueno, que si no, ahora lo miramos, si no habrá gente de México que nos diga, Sí. no, hombre, está en no sé dónde. Mientras Pero bueno, Edu lo va mirando, Claro, pero hay sí, que remarcar está en la frontera sur con Guatemala. Claro, Ah. Claro, eso o me sea, sonaba. controlan las zonas de entrada. Sí, claro. Sí. me sonaba por eso. lo de la revuelta zapatista. Sí, sí, sí. Sí, y pues es un enclave muy importante para el tráfico de sustancias Sí, a Estados Unidos. Claro. Que esto ocurre también en otras zonas como Guerrero o Michoacán. Mm. En general, la situación en México es muy delicada y, claro, pues cuanta más inestabilidad en México, más fácil es que aumente el tráfico Claro. de Hombre, sustancias obvio, a claro. Estados Unidos. Sí, sí. El tema que vamos a ver hoy es si la mano dura que quiere implementar Trump es la respuesta adecuada. Ya. Porque gran parte de esa espiral de violencia viene derivada de los fallos que ha habido anteriormente en la estrategia de la lucha contra las drogas. Claro que aquí no le vamos a pasar todo el marrón a México ni a otro país porque al Mm. final lo que argumentan con muy buen criterio es el gran mercado consumidor es Estados Unidos y nosotros Claro. pues sufrimos un poco las consecuencias Y de esa encima tienes una voracidad. compraventa de armas legal en Claro. el vecino de arriba, Claro. pues no sé. Claro. Demandan droga y exportan armas. Pues el combo ya lo tienes hecho. Pero bueno, vamos a repasar un poco la historia de la lucha contra la droga en Estados Unidos, además en un sentido amplio, porque la droga actual no es la que ha habido siempre. Claro. También, bueno, ha habido grupos, por ejemplo, lo comentabais, ¿no? De Haití o de Venezuela que han sido designados como terroristas. ¿Estos qué nos podéis contar? Porque también Haití se está liando una, a ver si Claro, hacemos un día un capítulo. Es que es importante que hablemos un poco de ellas porque nos van a ayudar a entender mejor por dónde va a ir esa nueva fase de la guerra contra las drogas que ha puesto en marcha Trump. Porque una cosa interesante aquí es que estos grupos han sido designados como terroristas, pero no tienen las mismas estructuras y no podemos decir, de hecho, que tengan la misma capacidad ofensiva. O sea, estamos hablando de pandillas o el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Sabes? Es Sí, muy distinto a la... Lo de Haití son lo que gangs, es decir, pandillas callejeras. Claro, pero ¿qué pasa? Que Trump ha metido a todos en la misma definición, por lo que puede Ya. utilizar la misma fuerza contra un grupo de narcotraficantes mexicanos que tiene armas ofensivas, que algunos llevan una especie de tanquetas militarizadas, Sí. que contra una pandilla haitiana, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los no venezolanos, hay dos que van a ser muy importantes, que son el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Sí. El Tren de Aragua, que no es un cártel como el de los mexicanos, y de hecho aquí yo recomiendo que la gente lea Inside Crime si les interesa. Es una buena fuente. Sí, es para una de las temas crimen mejores fuentes. organizado y demás. Justo. Entonces, ellos definen al Tren de Aragua como una estructura criminal. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los cárteles, esta no tiene una estructura tan jerarquizada y organizada. Ujú. Este surgió en la zona de Tocorón, en Aragua, en la prisión de Tocorón, y con el paso de los años este grupo ha ido expandiendo su actividad a zonas como Perú, Colombia y Chile, también fruto de ese éxodo que ha habido de venezolanos por la región. Y el otro, que este es el delicado, que aquí muchos oyentes habrán oído hablar de él, es el Cártel de los Soles. Sí. ¿Vale? Este, pese a que se le llama el cártel, no puede ser considerado
un cártel al uso. O sea, de hecho, Claro, un cártel implica varias organizaciones que se reparten un mercado. y una estructura muy jerarquizada. ¿Qué pasa? Que es más bien, y de hecho aquí también los expertos en tema de narcotráfico te lo definen así, es más bien una red generalizada de corrupción dentro de Venezuela. Ya. ¿Y eso qué pasa? Que se asocia mucho con altos cargos del ejército, altos cargos del régimen, y en la mayoría de casos son una red que tiene relación con los narcos, pero su papel es más de mirar para otro lado, ceder, aceptar alguna Sí, mordida. pillar mordidas, Claro, claro. de grupos de tráfico y pandillas más pequeños. Claro, ¿no? que al final hay una connivencia del Estado venezolano con Claro, y de pues hecho- esos grupos criminales de narcotraficantes, de explotación O sea, ilegal Dios- de minerales. Diosdado Cabello, por ejemplo, Sí. es un perfil potente dentro del cártel de los Soles, pero claro, al final es Bueno, que es el y que en su momento, por ejemplo, a Tarek El Aissami, que ya ha caído un poco en desgracia, se le También. llegó a relacionar con Hezbollah. Exactamente, sí. Esa sea historia que- de Hezbollah en América Latina también Claro, es un es que tema, también ¿no? había mucha amiga ahí. Sí, sí. Bueno, pues pasa algo parecido respecto a lo de Venezuela con las pandillas haitianas, porque grupos como Vivan Sam o Gran Reef son actores muy importantes en Haití. Por ejemplo, Vivan Sam, traducido como Vivir Juntos, es una coalición de pandillas que controla casi el 80% del territorio de la Es una capital, locura. Puerto Príncipe, pero es que es lo que hemos dicho, que no se puede considerar un cártel. Claro. Estos grupos han aprovechado la crisis política y económica que vive el país desde el asesinato del presidente hace unos años para ganar mucho más poder. Este estado fallido de manual, vamos. Sí, ahí pero que ahora lo de mucho ahora. más, ¿eh? Ahora Claro. está en una espiral. Sí, Claro, son grupos que ya existían antes, pero que ahora con todo este contexto interno se están haciendo mucho Claro. más fuertes y que ya tenían en su momento relación con los partidos. Claro. No nos vamos a meter en este tema porque haremos algo específico sobre Haití más adelante. Promesa que No, echamos pero ahí al... este va a llegar, si no es a finales de este año, a principio del que viene, porque hay que hacer algo de Haití. Estás prometiendo ya de manera muy definida, ¿eh? No. Cuidado con lo que... Y encima que te vas un mes, Dame no nos más. toque las Toma. narices. Pero bueno, el caso es que a lo largo de los años los partidos políticos haitianos han utilizado a las pandillas para amenazar a rivales y ganar influencia. El tema es que cuando estalló la crisis, estos grupos aprovecharon y se hicieron con el control del territorio. Claro. Ha llegado al punto en el que ahora mismo se les tiene en cuenta en las negociaciones Es que por es una la locura. cantidad de poder y control Bueno, que si es un tienen. actor con poderes que, claro, le Claro. tienes que, El tienes que líder negociar con ellos. de Viva el Sam, el líder es Barbecue, que se le conoce así porque quemaba a las víctimas. Ah, Ese tío era un muy bestia. considerado. Claro, pero es que ahora le tienen que sentar en la mesa de negociaciones. Sí, claro. Es que ya haremos algo de Haití. Don, Sí, don sí. Barbecue, ¿qué opina usted? Así es. Claro, claro. Bueno, toda esta situación ha favorecido que Haití se convierta en un enclave donde parar el camino de la droga a Estados Unidos por la ruta Claro, del por- Caribe del Caribe. Central, junto con Jamaica, y pues al final estos dos son lugares que han facilitado el narcotráfico que la zona del Caribe vuelva a crecer. Claro. Sí, además, Es que- hace poco apareció en Haití. ¿Era Eric Prince se llama el que era el antiguo de Blackwater? Puede la ser. compañía, Sí, bueno, la es que PMC, la compañía militar privada. desplegaron una tropa keniata Sí. Y para no ayudar. hicieron nada a se los pobres. se han retirado ya, porque Claro. es horrible. Sí. O sea, además está dividido. O sea, la cuestión aquí de fondo es que todo esto nos ayuda a entender la heterogeneidad de los grupos. Sí. Y nos va a venir bien para ver cómo lo que está empezando a plantear Donald Trump, al final, si lo pensamos, cada uno tiene su propio contexto, su propia organización, tiene estructuras más o menos complejas, es decir, que no tienen una red transnacional que pueda suponer realmente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Sí, que son Unidos. grupos muy locales. Claro, es decir, Vivan Sam no es Al-Qaeda, No, No. no. pero está metido en el mismo saco a Ya, nivel de ya. consideración, Ya, ¿no? O sea, ya. esto es algo que al final ha sorprendido a muchos y el problema es que justifica pues, las mismas acciones contra grupos muy distintos. Sí, que necesitaría aproximaciones diferentes en contextos muy diferentes. Claro. Que aquí también hemos visto estas semanas ataques contra narcolanchas de Estados Es Unidos, que- que Trump lo anunció a bombo y platillo. Sí, sí, y es que, o sea, bueno, los hemos visto, los ha Sí, sí, habido sí. y ha sido una sorpresa para todo el mundo. Claro. Pero es que al final la designación como terroristas es solo uno de los movimientos que ha llevado a cabo la administración Trump y que de hecho le ha abierto la puerta a poder hacer este tipo de acciones como desplegar barcos y submarinos en el Caribe, y es algo que pues no haces porque sí, evidentemente. Y en los ataques a las narcolanchas, el que hemos visto fue un ataque contra una supuesta narcolancha con 11 pasajeros. El gobierno estadounidense es quien afirma que se trata de una embarcación del Tren de Aragua que llevaba drogas, pero no se ha aportado más evidencia más allá de las propias declaraciones. Esto, más allá de la barbaridad que supone, ha puesto a muchos en alerta porque un vídeo como el que vimos antes se hacía en secreto. Es que No lo ahora te lo publicaba la enseñan, Casa Blanca, claro, claro. ahora te lo enseñan orgullosos. Y es que, sobre todo, es una barbaridad porque es
un ataque contra una embarcación sin una justificación clara. Claro. A nivel legal es una violación enorme de derecho internacional y a esto hay que añadirle los propios cambios estéticos que está teniendo Trump a nivel interno en Estados Unidos, como el cambio del nombre del Departamento de Defensa, que ha pasado a llamarse Departamento de la Guerra. Que esto fue como al día siguiente, a los 2 días después de meterle el Sí, cebollazo que a la ese es lancha el tema, esta. ¿sabes? Sí. Que no creemos que va a ser un cambio enorme en la estrategia de Trump, pero sí que da pistas de lo que se está preparando. Te pone un nuevo marco al final, ¿no? Que ya no es como yo me defiendo, sino Sí. guerra, ¿sabes? Guerra, el concepto guerra toma un papel central en, Claro. en mi forma Sí. de ver el mundo. Son todo como pequeños pasitos Claro, que se van dando en claro. esta estrategia más grande, en la que, por ejemplo, también lo que ha hecho ha sido autorizar al Pentágono a que Justo. lleve a cabo ataques fuera de territorio estadounidense contra objetivos terroristas, Mm. entre los que ahora, con esta nueva designación, se incluirían estos grupos de narcos y Claro, organizaciones claro. O criminales. sea, al final, el temor de todo de fondo aquí es que se utilice toda esta nueva lucha contra las drogas para justificar acciones exteriores que al final vayan en línea con la agenda de la administración Trump. Mm. Que es una agenda mucho más agresiva. Hemos visto amenazas contra Venezuela porque sois un narcoestado prácticamente y como sois terroristas, sois un estado terrorista. Básico es la conexión. Sí, que sí, están la haciendo. conexión la verdad es que bastante Claro, entonces al sencilla. final, al ser una red tan difusa del cártel de los Soles, puedes atacar a cualquier miembro del gobierno. O sea, al final, la guerra contra las drogas está ampliando mucho el abanico de actuación y ya no es solo una cosa dentro de Estados Unidos, sino que también Trump parece que va a ir de manera mucho más directa a por grupos fuera de su territorio. Eso es un punto de inflexión bastante peligroso. Sí, a ver si esto no vamos a meter ahora en este, porque no es su momento, dañamos en esto, pero de si vemos pues algún ataque, algún bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, no al cártel, sino a lo mejor algún cargo y demás. Pero bueno, eso ya en Navidad nos tocará hacer el ejercicio adivinatorio. Vamos ahora con la parte de la historia, porque esta lucha de la guerra contra las drogas, la War on Drugs, que se ha llamado, lleva muchos años siendo una cosa que no se queda solo en Estados Unidos. Así que estaría bien que hiciésemos un poco de repaso por la historia de esa estrategia o de ese enfrentamiento de Estados Unidos contra la droga, porque evidentemente no ha dejado a nadie indiferente, a todo el mundo ha afectado y sobre todo nos ayuda a entender muy bien el país y la influencia internacional de Estados Unidos. Sí, de hecho es que es una guerra que no solo nos ayuda a entender su política exterior, sino también sus dinámicas internas. Claro. De hecho, vamos a ver que en la lucha contra las drogas se puede apreciar muy bien esa pulsión puritana contra cosmopolita que define al país. Si hablamos de la lucha contra las drogas, hay un presidente que se nos viene a la mente muy rápido, que es Richard Nixon, porque pues, al final hay un consenso entre los expertos sobre que fue precisamente con su administración en los 70 cuando empezó la guerra contra las drogas, tal y como la conocemos hoy, pero preparando el guión y leyendo sobre el tema hemos visto que en realidad la lucha de Estados Unidos contra las drogas y los narcóticos viene de bastante más lejos y podríamos decirse que empezó hasta desde la propia fundación. Sí, es que aquí yo voy a recomendar un libro. Yo me he leído, el libro se llama War on Drugs, A History, de David Farber, que lo pondremos ahí en la descripción. ¿No lo tienes por aquí? Es que es en PDF. Ah, vale. No Fernando. me puedo poner un O sea, PDF. pero lo he conseguido ese libro. Sí, ¿sabes? sí. El conocimiento... En las ¿sabes? bibliotecas digitalizadas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el autor dice que el propio George Washington, cuando se fundó Estados Unidos, le preocupaba mucho que el alcohol destrozara la clase obrera del país. ¿Sabes? Era una preocupación genuina que tenía él. O sea, que Estados Unidos siempre ha tenido una historia de problemas con las sustancias, ¿sabes? Sí. Sí. Curioso eso. Sí. De hecho, hay quien ha planteado que la guerra contra las drogas en Estados Unidos empezó por el alcohol, con la ley seca a principios del siglo XX. Bueno, tiene sentido. O sea, que en las drogas no es solo pincharse heroína Claro. o fentanilo, sino Además, yo beber- creo que era también alcohol, tabaco, lo metían ahí un poco. Sí, sí. droga al final. Por eso beber como un cosaco o alcohol de ese estilo Sí. de patata, pues también es peligroso. Sí. Fue en este periodo en el que se sentaron las bases de toda la retórica que conocemos hoy en día y que ha ido evolucionando y adaptándose a cada contexto y a las distintas sustancias, porque en la historia de la lucha contra las drogas de Estados Unidos, tanto a nivel interno como externo, hay una serie de factores que han estado siempre presentes. Por un lado, lo que hemos mencionado del puritanismo protestante, Sí. se ve a estas sustancias como algo que corrompe a la sociedad blanca protestante. Remarcamos lo de blanca. Sí, que es Pero como Sí, de, es además... Sí. de bajas pasiones, de clases bajas, como de pobres, que alguien Sí. formado y elevado Sí. no puede beber, no es digno. Claro. Son sustancias de pecado que corrompen a los Claro. buenos cristianos y esto es algo que el movimiento antialcohol, también conocido como movimiento por la templanza, esgrimía durante las manifestaciones en favor de la Decimoctava. Decimoctava. Y el fantasma Aguirre. de, efectivamente, Esperanza Aguirre. Sí, 18ª enmienda. Y por otro lado está la asociación de las drogas o de cualquier sustancia narcótica con las minorías o los grupos marginales del país.
Esto es algo que está presente incluso antes que la ley seca. Por ejemplo, a finales del siglo XIX aumentó mucho el consumo del opio en Estados Unidos. Sí. Y los discursos que se generaron en ese momento en torno al opio se dirigían contra las comunidades chinas y mexicanas y que fueron completamente perseguidas en la campaña contra estas sustancias. Sí, Claro. y contra Entonces, los hay- indios también, sí, yo creo. ¿Ves la dicotomía de los blancos buenos cristianos no consumimos drogas porque eso es pecado? Eso es algo de minorías y personas racializadas que no... Claro, y minorías en aquel momento, por ejemplo, el alcohol era contra irlandeses y alemanes. Claro. Que sí forma parte de su cultura. Mm. Y era como, no, vosotros acabáis de llegar al Pero- país, dejaos de esas mierdas raras de Pues bárbaros. esas dos pues, visiones se han mantenido. Claro. Sí, y se van, van evolucionando para adaptar a las distintas sustancias contra las minorías del momento. Que esto es curioso, aquí un dato random, que los alemanes y los irlandeses se quejaban de, oye, bebemos alcohol porque no hay agua potable. También era un argumento lógico, que es decir, a lo mejor el agua en el siglo XVIII y XIX no era la mejor y por eso bebían alcohol. Y entonces dijeron el movimiento de la templanza, sí, pues y hay un montón de fuentes de estas así como muy bonitas en ciudades antiguas de Estados Unidos para que la gente bebiese agua en vez de alcohol, agua bien hecha, por así El decirlo. alcohol no hidrata. Bueno, no, pero, Pero la el típica agua no cerveza potable esta tampoco. medieval, Vale, sí. que era como el muy ligera, hidromiel y esto, como sí. muy ligera para poder beber agua, pero habiendo matado a los bichos, básicamente, claro. Porque el agua, si no podías una cagalera descomunal. Bueno, pues bien, Ya, anécdota hasta de aquí el Fernando. dato, Ya eso ves. es. Ok, ¿sabes? Visto, cheque azul. El tema ahí de fondo es eso, que al final es lo respetable contra lo impuro, lo indigno. lo Sí. pecaminoso, Sí. básicamente. Pero es verdad, ¿no? Como quizá nunca nos planteamos como esa ley seca, como quizás como el primer paso de esa lucha contra, de esa war on drugs, lucha contra las drogas en Estados Unidos. Es que además yo, que este tema siempre me ha gustado, no había caído en ese planteamiento como tal. Es decir, pues siempre te quedas en Nixon, ¿no? Pero es verdad que tiene mucho sentido y además leyendo sobre el tema descubrimos que quien llegó a ser el director de la Oficina Federal de Narcóticos y la posterior de al principio fue Harry Anslinger, que este tío utilizó las mismas ideas de la lucha contra el alcohol para la campaña de la lucha contra la marihuana en los años 30. Vale. Es decir, este señor puede ser considerado, yo diría, yo lo considero, el padre fundador de la política antidroga de Estados Unidos dentro y fuera del país, porque es que este tío en los años 30 se recorría medio mundo para fomentar la lucha transnacional contra drogas, sobre todo contra la marihuana. Tenía una obsesión bestial contra la marihuana. Pero lo interesante es que él, cuando empezó como director de la oficina, estuvo luchando contra el tráfico de alcohol. Pero claro, luego, cuando se legalizó el alcohol, se empezó a centrar en la marihuana y se trasladaron muchos Se buscó discursos. una obsesión nueva. Sí, pero durante los 30 años que estuvo al frente de la lucha contra los narcóticos, potenció mucho la visión punitivista de la lucha contra las drogas. Y es algo que después marcó un montón la estrategia de Nixon y de todas las administraciones que vinieron después en cómo enfrentaron la crisis de drogas. Sobre todo, ¿por qué? Porque durante esos años previos a la llegada de Nixon se fue desarrollando un código legislativo que acabó influyendo en esa visión del castigo. Pero también fueron años en los que empezaron a entrar distintas sustancias en el país de la mano del crecimiento económico de Estados Unidos. Claro. Y en ese momento este tío, Anslinger, estaba llevando la oficina antinarcóticos. Que fue un poco lo que hemos hablado, ¿no? El Edgar Hoover. Edgar Hoover era el del FBI, pero lo típico que te marcó y te influyó durante décadas. Sí, sí, hasta hoy en toda día. la política de un sector concreto, por al final, por sus obsesiones personales o su visión del mundo y tal. Porque claro, entiendo que conforme cambia Estados Unidos, cambian también los tipos de drogas que se consumen. Eso también lo vimos un poco en el episodio de Mad Men. Sí, justo. O sea, es interesante también porque si hacemos un recorrido histórico, vemos perfectamente cómo una cosa ha ido potenciando la otra. Me explico. La ley seca generó un mercado de tráfico ilegal de bebidas. Sí. No podías beber alcohol, pero la gente quería beber alcohol. Claro, Entonces eso te Pajarería da- de Mou, básicamente. Pajarería de Mou. Eso es. ¿Qué pasa? Que muchos de los mafiosos de ese momento crecieron traficando con alcohol desde Europa y desde México, Canadá. Esto lo vimos en el Sí, episodio sí, de la mafia. Sí. El perfeccionamiento del tráfico de drogas, en este caso de
que bebe del tráfico de alcohol en Estados Unidos llegaría con el fin de la ley seca en los años 30. Cuando se despenaliza el consumo de bebidas alcohólicas, muchas de estas redes criminales o estas mafias que se dedicaban al tráfico de licores pasaron a traficar con drogas. Claro, ya tienen las rutas, toda la logística intermediaria, pues si no es alcohol, pues le meto otra cosa. Exacto. En estas primeras décadas del siglo se fueron pasando distintas leyes para prohibir el consumo de sustancias como la cocaína, la morfina o la marihuana. Lo que ocurre es que al no desarrollar programas amplios para prevenir el consumo, las redes ilícitas se organizaron para satisfacer la demanda. Claro. Durante los años 30 y 40, el consumo de marihuana empezó a preocupar a las autoridades, como a este buen señor, sí. De hecho, como ha dicho Edu, la lucha contra la marihuana fue la principal bandera de Anslinger. Y sería en este periodo cuando se empezaron a sentar los cimientos de lo que posteriormente sería la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Con el caso de la marihuana, además, vemos de nuevo la influencia del sesgo racial en la persecución, más o menos agresiva en función de la sustancia, porque durante estos años la marihuana se asociaba a las comunidades mexicanas y a los nativos. Que hay un poco el venía casi toda de México. Claro. Se plantaban en las plantaciones. Lo que muchos señalan es que esto favoreció que se marcara la lucha en esa idea de que es una sustancia que utilizan los bárbaros, los otros, y que daña a la población respetable. Claro. Esa lógica obviaba el potencial médico de la sustancia. Sí, o sea, ahí no había ningún tipo de base científica. Claro, pero ahí ya te lo vas llevando, lo vas orillando en el tema de la seguridad nacional. Donde claro, esto corrompe, agrede a la nación. Claro, y en tanto que agrede y es un problema de seguridad, esto hace que organizaciones como la DEA sí que tengan autoridad para lidiar con ello. Es que eso es súper importante. Sí. Entonces pasa a ser como una cuestión penal, criminal, más que una cuestión de sanidad o de salud pública o educación o formación o lo que sea. Claro, en esto estuvo muy presente Anslinger, presionando que era un defensor de la vía penal en vez de la aproximación de la salud pública, que buscaba más la prevención que el castigo al distribuidor. Es que eso es fundamental. Lo del sesgo racial y la tendencia punitivista lo marcó. Y además, el tema aquí de fondo es que tras la Segunda Guerra Mundial se alinearon todos los astros para que Estados Unidos se convirtiera en el mercado mundial de la droga. ¿Por qué? Porque por un lado tenías un crecimiento económico bestial que, claro, favorecía la demanda, ¿no? Porque pues, crecían las ciudades, el comercio internacional, entraban más sustancias, era más difícil de rastrear. Gente con poder adquisitivo alto, al final estabas, claro como Europa. Y por otro, se abrían nuevos mercados porque, por un lado, llegaban muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial, que ya también había pasado en la Primera, que se habían enganchado a la morfina, y esto es interesante también, a las anfetas, que es algo que luego también pasaría en Vietnam, porque, por ejemplo, las anfetas se utilizaban para combatir, ¿no? Claro, para acabar con la fatiga de los soldados, pero es que además después se comercializaron durante 20 años más en Estados Unidos. De hecho, Johnny Cash, por ejemplo, se metía anfetas como un desgraciado, y era un adicto a ellas. Y ¿qué pasa? Que esto es curioso porque este es otro elemento que se ha repetido en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos normalmente el problema de las drogas viene porque son legales y no las controlan y luego se comen las consecuencias. Lo que pasa, claro, y ahí está lo del fentanilo que luego lo hablaremos. Bueno, en realidad eso es como más un uso, no decir ilegal, pero un uso no previsto. Abusivo. Claro. Bueno, en realidad no. Tú sabes a lo eso. mejor el efecto que tienes, pero miras para otro lado y no piensas en qué consecuencias puede tener. Eso es, claro. Eso es. Pero bueno, volviendo al en los 50, ¿qué pasa? Que los jóvenes estadounidenses, que eran pudientes, acababas de ganar la guerra, el país estaba bollante, descubrieron que cruzándose a México encontrabas marihuana. ¿Qué pasa? Que empezó a ser una cuestión transnacional y fronteriza, ¿no? Claro. Y ya en los 60 empieza el movimiento hippie, empiezan a entrar drogas como la marihuana, también el opio. Claro, que también culturalmente la droga empieza a tener como un papel más relevante. Sobre todo contraculturalmente. Sí. O sea, la droga siempre ha sido contestativa y más con visiones como la de Arlingen, conservadora, punitivista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, ahí, en ese momento de los 60, y esto lo tocamos en la historia del narco, acaba la conexión francesa. Entonces, todas las mafias corsas de Francia agarraron, se aliaron con los italianos y el opio que entraba desde Indochina a Europa, lo empezaron a mandar a Estados Unidos. Y a eso ya súmale luego el despliegue en Afganistán. Entonces te puedes imaginar el caldo de cultivo que había ahí. En Vietnam, perdón, que me he liado. Sí. Que ya hablamos de la peli esta de American Gangster, de cómo meten heroína en los ataúdes de los soldados que vuelven. Sí, con ahí eso, se ve muy bien. Con eso esta trafican. época. Por eso, aquí es cuando ya llegamos a la etapa de Nixon, ¿no? Al bueno de Nixon. Sí, justo. Durante todas estas décadas se habían ido creando las distintas legislaciones a nivel nacional y se había impulsado convenios en el marco de Naciones Unidas para luchar contra las drogas.
A nivel de Estados Unidos, que hemos dicho, el enfoque estaba siendo completamente punitivista. Sí. Pero todavía no al nivel No que tan veríamos, punitivista. claro, Claro. no tan punitivista. La administración de Nixon ya tenía sus programas antidrogas, eso sí. venía ya de fábrica, Ujú. pero todo dio un vuelco al inicio del 71. Ese año se publica un informe de 2 congresistas que habían ido a ver las tropas en Vietnam. ¿Qué pasa? Le han dicho, madre mía, ¿Qué la que pasa? hay aquí Sí, eso montada. fue Claro. bestial, En ese informe se señala que entre un 10 y un 15% de los soldados estaban enganchados a la heroína. Ya, eso Claro. Es que costaba, tricky. era muy barato la heroína. No, en no, Sí. Vietnam. claro. Y eso, claro, un 10-15 solo la heroína, que de todas Claro, otras claro, cosas. claro. Eso Luego, es. Sí, exactamente. Claro. Hay más drogas en Claro. el mundo. O ya está solo alcohol, pues ya habría otro Mm. porcentaje grande. Claro, esto provoca un escándalo gigantesco en el país y rápidamente los medios empezaron a analizar la crisis de drogas que había. No solo de la heroína que afectaba a los jóvenes cadetes, sino también de anfetaminas que consumían, Claro. por ejemplo, las amas de casa y los ejecutivos de los suburbios. Nixon, viendo que todo esto se estaba poniendo serio y se le iba un Y poco yendo de un las poco de manos, madre, sí. decidió apostar por la mano dura. Llevar las tesis de Aslinger, que se había jubilado ya, Le descongeló. a otro nivel. Básicamente. Aslinger, calienta Sí, que pero sale, se había jubilado 2-3 años antes, ¿eh? Ya. Sí, le dijo, bueno, Tenía ven, el asiento otra vez. calentito todavía. Y aquí es donde se produce el famoso discurso en julio en el que Nixon declaró las drogas como el enemigo público número 1. Ante el Congreso pidió que se aumentara la financiación de las agencias antidrogas y Eso. abrazó esta lucha como un pilar en su administración. Claro. De hecho, cuando Nixon llegó a ser presidente en el 69, el presupuesto federal contra las drogas era de 81 millones de dólares, que ya de por sí es una cifra elevada, pero es que 50 años después Estados Unidos ha gastado aproximadamente $1 billón en la lucha contra las drogas. Billón de los nuestros, ¿eh? Billón bueno. Trillón de dólares, billón de Claro, los claro. nuestros. O sea, una pasta. Ya. Es una tonelada de dinero, madre mía. Claro, y aquí hay otra cosa importante. Y es que los oyentes sabrán que Nixon era un personaje bastante... no me puede demandar por injurias. No, estamos. Bueno, vamos a decir, era bastante siniestro. Sí, soy civilino. Sí, ¿qué pasa? Que se dio cuenta de que la cuestión de las drogas tocaba directamente a sus votantes. Que eran sus hijos. Claro, por un lado, en las ciudades estadounidenses la epidemia de heroína no paraba de crecer Mm. y se cebaba mucho con comunidades negras, también con puertorriqueñas. Pero ¿qué pasa? Que las minorías blancas empezaban a tener mucho miedo de que eso se expandiera a los suburbs que ha mencionado Jara, a Todos los que son barrios estos sitios donde viven casitas y el césped donde vive cortado a la Don perfección. Draper. Sí. A esas cosas, esas Que hay casas... altos ratios de depresión en ese tipo Claro, de por eso suburbios. tomaban anfetas, Sí. porque ellas tomaban anfetas y antidepresivos, ellos para estar delgados y la coca empezó a moverse también ahí. Madre Pero bueno, mía. la cuestión es que por otro lado, los padres no querían que sus hijos, a los que habían mandado a defender América, llegaran enganchados de la heroína, que era una droga de negros e hispanos, Ya. al país, ¿no? Es decir, al votante blanco le preocupaba mucho que sus hijos acabaran enganchados a las drogas. Y además, ahí Nixon y su administración se dieron cuenta de que luchar contra las drogas también le servía para abordar problemas internos. Es decir, el miedo a los estragos en las drogas le legitimaba para pasar una legislación mucho más severa y actuar contra asuntos que se podían asociar a las drogas. Mm. Uno de los problemas, por ejemplo, que Nixon enfrentaba mucho era el movimiento antibélico. Sí. Claro, que y- fumaban porro, no sé qué. Ese es el tema, que él lo vio y dijo, a tomar por su culo, pues ya está, perdón, a tomar por saco, disculpa, me emocionó Se ha el tema. emocionado, le puede Sí, la- el tema es, dijo, vale, pues asocio el consumo de drogas, recreativas, en este caso con la marihuana, al Sí. movimiento hippie. La heroína a los negros y los hispanos, que presionaban mucho con derechos civiles, y el tema del reclutamiento para Vietnam. Entonces, al final, Nixon asoció las drogas a grupos que amenazaban a la América blanca y puritana, y podemos decir que sentó las bases de todo ese marco mental del populismo antidrogas que luego otras administraciones usaron muchísimo, porque además se ha demostrado que la política de Nixon fue un desastre. Pero es Sí, verdad sí, que... sí, fue pero a catastrófica. nivel de comunicación fue muy efectiva. Mm. O sea, muchos votantes al final entienden que mejor el encarcelamiento y las incautaciones que programas de tratamiento y prevención que tienen un efecto muchísimo más tardío, ¿vale? Entonces Nixon basó además su segunda campaña Sí, mandato electoral, presidencial, ¿no? sí, Mm. en la lucha contra las drogas y las manos duras, y el encarcelamiento por tráfico, para que tengamos un poco las cifras, pasó de 50.000 en 1980 a 400.000 en el 91. Mm. Es un crecimiento tremendo. Y Claro, todo esto claro. viene de la era de Nixon. Claro, criminalización, también la asociar la idea de las drogas es algo antiamericano y por tanto quienes se drogan no son buenos americanos. Solo Es un quienes- poco todo ese marco. Mm. Claro, Y sí, el pero tío- que eso todavía sigue vivo hoy.
y se instaura en y luego, esta- ¿cómo se en esta utiliza? Es época. una herramienta. El tío o sea, Nixon lo usó muy, muy bien, y entre comillas, para sus para criminalizar a grupos que le eran problemáticos y poder perseguirlos. Claro, sí, y lejos de abordarlo en la conversación pública, al final las drogas también quedaron como un tabú, ¿no? Si te drogas, escóndelo, o si se ves porque ya estás súper marginalizado, como puede ocurrir con el fentanilo, ¿no? Que mucha gente sorprendía, gente que se mezclaba sin saberlo, cocaína con fentanilo y se moría, esto lo contamos en el episodio Sí. del fentanilo, los padres o los amigos se sorprendían de, ay, esta persona se drogaba. Claro, es que todavía hay un tabú, ¿no? Del tema de la droga. Pero bueno, esto con Nixon. Con Reagan, otro republicano además, la cosa ya se puso muy, muy seria. O sea, Reagan también agüita. Sí, porque con Ford y con Carter la línea fue más continuista. No quitan la presión que había puesto Pero lo Nixon, pero mantienen. tampoco la aumentan. Pero luego ya con Reagan y luego con Bush padre vimos otro nivel en la lucha contra las drogas. Sí. Es más, podemos decir que fue la época de internalización de la lucha contra las drogas de Sí. Estados Unidos. Reagan llegó al poder con una visión muy clara de la lucha contra las drogas. Pensaba que la mano dura era la única vía. Justo. Tengamos en cuenta que este señor venía de ser gobernador de California y ahí ya había apostado por esta estrategia. Contra los hippies. Sí, bueno, Sí, y contra la Unión Soviética aplicó lo mismo. Quiero decir, pues Sí, es sí, un tema sí. de la galaxia, vamos a llevarles a una carrera hasta que echen la papilla, básicamente. Desde su entrada, el presupuesto no paró de crecer, se apostó por una estrategia de detención e incautación Sí. y de nuevo se buscaban cifras y resultados que poder vender al público estadounidense más que resultados a largo plazo que Es que pudiesen eso ser más efectivos. queda muy bien en la tele Claro. decir que has incautado drogas y no que has montado un programa social para un barrio de afroestadounidenses. Claro. Ese es el tema. Claro. Además, dentro de la administración de Reagan hubo perfiles que presionaron mucho para que se involucrara a otras agencias más allá de la DEA y el FBI en la lucha contra las drogas. Bush padre, que era vicepresidente, era un gran defensor de la intervención de la CIA y del ejército en la lucha Es que- antidrogas. Esto de momento no tiene fisuras. ¿Verdad? La combinación era tremenda, ¿sabes? Sí, la iniciativa Vengadores está quedando aquí un curioso. Sí, y de hecho la presidencia de Reagan fue un periodo complicado porque la lucha contra las drogas se empezó a mezclar con la lucha anticomunista en América Claro. Latina. Es que... El problema no era ya la heroína, sino la cocaína que venía del sur. Pero es que mientras tenías a la DEA luchando contra el narcotráfico, la CIA estaba haciendo negocios con paramilitares y grupos como las Contras en Nicaragua Sí. para intentar tumbar a gobiernos Claro, comunistas. Bueno, o pseudocomunistas, ¿sabes? Sí, lo Depende que- de lo que Estados Unidos cualquier Cualquier considerase. amenaza roja. Y Claro. Irán contra, que fue un Sí, escándalo sí, muy justo. gordo. Y estos negocios se basan en virar para otro lado cuando los paramilitares vendían drogas para financiar su lucha contra las guerrillas comunistas. O sea que al final es ir echándose piedras una al tejado de la otra. Claro, es que es al final pausa la rueda. Entonces, al final, el periodo de Reagan estuvo muy marcado, sobre todo con la lucha contra el crack, que hablábamos de sustancias, ¿no? Sí, Primero, sí, sí. este fue el crack, y este es un tema muy interesante porque vemos sobre todo el patrón racial, de nuevo, en la lucha contra las drogas en Estados Unidos. El aumento del consumo y de la sobredosis entre personajes públicos hizo que muchos medios empezaran a hablar de la crisis del crack en Estados Unidos. Había sido heroína, marihuana, crack. ¿Qué pasa? Es verdad que la había, pero golpeaba sobre todo a comunidades, de nuevo, negras e hispanas. Y fue solo cuando los blancos empezaron a tontear con el crack cuando el gobierno empezó a preocuparse. Esto es el GTA San Andreas. Sí, la, sí, sí, la un trama poco de eso. GTA San Andreas. Entonces ahí fue cuando Reagan reaccionó, se desarrollaron leyes que además penaban mucho más la posesión de crack que de cocaína. O sea, la cosa llegó a un nivel, yo cuando lo leí lo tuve que verificar varias veces porque me pareció una bestialidad. Tener 5 gramos de crack te podían caer la misma pena que si tenías 500 gramos de cocaína. O sea, medio kilo de coca era lo mismo para la cárcel Claro, que yo un planteo poquito esa de crack. situación. Tú estableces una lucha antidrogas. Dices, 5 gramos de crack te caen lo mismo que medio kilo de coca. ¿Tú qué empiezas a hacer? Claro. Pues llevo 400 gramos de coca en Claro. vez de 5 gramos de crack. Claro. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que además, o sea, eso ya le generaría un problema futuro, pero al fin es importante, el crack se perseguía primero porque era más barato, más accesible, pero también porque la percepción del votante republicano era diferente. Era más marginal. Claro, La cocaína el crack- se lo metía a un ejecutivo. Eso pero te el iba a crack decir. Los jóvenes blancos sí consumían cocaína. El crack lo consumían las comunidades marginadas, Sí, las, sí, sí. las minorías. Sí. Y no se percibía igual, y por eso el gobierno fue muchísimo más duro con los traficantes de los camellos de crack, básicamente. Claro, claro, totalmente. Y aquí es en este periodo un poco donde empezamos a ver esas intervenciones y una relación ya más estrecha con gobiernos como los mexicanos o los colombianos en esa lucha contra las drogas, entiendo. Es años 90, ¿no? Más o menos. Sí, además es que con Reagan es cuando empezamos a ver que Estados Unidos presiona a los gobiernos latinoamericanos para que apliquen también un enfoque punitivista Claro. contra las drogas al estilo del estadounidense.
Luego esto iría más y tendría consecuencias devastadoras para muchos países Sí, de la región. En Colombia, por ejemplo. En Colombia, por fue ejemplo. nefasto. Porque aquí hay algo muy interesante en la estrategia estadounidense de la guerra contra las drogas, y es que en líneas generales ha acabado causando más problemas que beneficios. Claro. Porque, como ya hemos dicho, el problema es interno, pero intentan solucionarlo a base de mano dura en el exterior, con lo cual no... Sí, de cortar en la oferta de droga y no tanto en la demanda. Es decir, en vez de que tu gente Ese es el esté problema. sana Claro. y no consuma droga, pues voy a arrasar 20 países a ver si dejan de producir droga. Y no. Claro, por ejemplo, esto se ve en el impacto que tuvo la guerra contra el terror en la expansión de la corrupción en México. Antes de que se desatara en los 70, la corrupción estaba bastante acotada. Los alcaldes y gobernadores protegían a los narcos, es verdad, no querían que la cosa se desmadrara porque temían ser perseguidos, pero cuando se lanza la guerra contra las drogas, sin control, sobre todo en los 80, este equilibrio saltó por los aires. Claro. Los narcos tuvieron que buscar aliados en niveles más altos y en un número más grande Claro. para poder protegerse, por lo que se infectó todavía más el sistema. Como se involucró a más personal público y de los cuerpos de seguridad del Estado, tuvieron que untar a más gente para que no les persiguieran. Claro, claro. Con lo cual acabas empantanando prácticamente a todo el país. Sí, o sea, generas lo opuesto a lo que tú Sí, intentabas, ese es en el realidad. Justo, Claro. justo. Además, a estos la guerra contra las drogas les empezó a salir rentable, porque si los estadounidenses querían detenciones a golpes, se cargaban a un capo, pero ya vendría otro para seguir pagándoles Claro. mordidas. Un buen ejemplo de esto es la detención del Chapo, que no ha cambiado nada en el mercado de la Claro, droga. es que eso que pasó en los 70 y los 80 en México sigue pasando hoy en día. Claro. ¿Te acuerdas? Te hemos detenido al Chapo Guzmán. Ya ves No tú. no ha bajado la cosa, ¿sabes? No, incluso te puede generar una escisión, que a su vez te genera una guerra entre cárteles. O sea, es que es Claro, como detener a un y tío en te el genera una periodo, guerra. en el periodo Reagan-Bush padre, además, nos encontramos con que el tráfico de cocaína, por ejemplo, estaba pasando a los cárteles mexicanos, porque en los 80 fueron los años del narcotráfico colombiano, que se Pablo hizo muy Escobar y fuerte, todo eso, exactamente. sí. Ahí tenías, pues como Escobar salió con los de Cali, y fue ahí donde se empezaron a firmar acuerdos, porque además cuando les dieron el palo a los colombianos, los mexicanos empezaron a Sí, ocupar. Eso sí, se ve sí. muy bien en la serie de Narcos. En Narcos, sí. Se ve muy eso bien es. toda esa evolución. Ahí fue cuando se empezaron a firmar acuerdos de extradición, colaboración de los gobiernos, y el tema es que al final los mexicanos entraron, porque además Jara lo ha señalado, el mercado de marihuana de México había sufrido un golpe muy duro, ¿y qué pasa? Que todo ese tráfico ilícito de marihuana fue ocupado por la cocaína. Claro, ¿Sabes? claro. Que además, este periodo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que fue cuando salta todo el tema Justo, de Nicaragua, sí, las es contras aquí, y es todo aquí. eso. Es que estaba todo empantanado, vamos. Sí, de hecho lo hemos mencionado ya, pero es que este es otro ejemplo de la triangulación que se crea durante la Guerra Fría y las incongruencias de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Las contras se financiaron durante años con el narcotráfico Es y que la CIA eso- lo tolera como una forma de frenar a las guerrillas de izquierdas en la región. Y luego además todo esto tienes también el tema de Panamá, que fue el único país, hasta la fecha es el único país que se ha invadido en el marco de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, que tenemos la operación Causa Justa en el 89, que fue para tirar al régimen de Noriega, que era Sí. el dictador panameño. Este hombre había sido un aliado importante de Estados Unidos, pero sabían perfectamente que Noriega traficaba o toleraba el tráfico de drogas desde los años 60, pero les venía bien porque Noriega les ayudaba a Claro. financiar a las contras y a Era todo uno de esto. nuestros. Es un hijo de, pero es nuestro hijo. Claro, ¿no? pero cuando Bush padre llegó al poder dijo, necesito dar un golpe en la mesa y vender bien esto. Total, mandó 20.000 madrines, invadieron Panamá y este momento es verdad que hay que señalarlo porque luego vamos a ver que con Trump se está planeando o empezando a perfilar nuevas operaciones Causa Justa en la región y hay muchos paralelismos en los discursos y en todo. Que esto, yo no sabía, no me acordaba, vamos, que la operación de Panamá era operación Causa Justa. Just cause. ¿Tú has jugado a los Just Cause? Sí. Claro, es que el tipo es un agente de la CIA. Claro. Entonces, yo no había hecho ahí hilado entre una cosa y otra, pero me pareció bastante gracioso. Vamos a contar cómo evoluciona todo el tema de Bush padre, que esto también es bastante curioso. Y que ese merece tiene una historia. Claro, es que esto en realidad va escalando. La de la Sí, bolsa. sí. Ahora luego contamos la historia de la bolsita de crack. No penséis que esto ya hemos llegado al pico, no, esto va todavía para arriba. Pero antes toca la parte de testimonios Ay, sí. y hablar de la libreta, que es lo que decíamos en otros episodios, que estos meses habéis estado muy viajeros y habéis respondido muy bien Este a nuestra regalo llamada. mola mucho. Sí, ha llegado una carta, no es una carta de Estados Unidos, la han fotocopiado, está muy currado, que nos dice, mira, aquí se oye el papel, nos dice, hola a todos,
os conocí por redes sociales hace bastante y después me enganché al podcast. Hace aproximadamente un año me hice suscriptora durante la campaña Vamos a por los 6.000, aquella después de las elecciones de Estados Unidos. Además de lo mucho que aprendo con vosotros, me hacéis mucha compañía de camino al trabajo, en el gimnasio, limpiando la casa. Vamos, que soy de todos los clubes, menos el de pasear al perro porque no tengo. Sin embargo, este verano me habéis acompañado de una forma más especial. He viajado durante un mes por el noreste de Estados Unidos y más allá de escucharos durante las largas horas de avión, he podido relacionar muchas de las cosas que he visto con capítulos de No es el fin del mundo. También por eso estamos, para que todo lo que aprendes aquí... El fentanilo. No, entiendo que no va por ahí, pero bueno, que muchas de las cosas que aprendís en este podcast, pues que al final cuando viajéis, pues digáis, claro, esto es lo que contaban de tal tema. Pues sí, esa es un poco la gracia. Por ejemplo, en Boston no paraba de recordar el capítulo de la Revolución Americana. Cada vez que pagaba con algún billete de dólar, me acordaba de Bretton Woods. Dice, he caído en las redes del poder blando estadounidense visitando la Estatua de la Libertad y viendo un musical en Broadway. He paseado por la avenida Madison y ya tengo Mad Men en mi lista de series pendientes. Vi cómo funciona el sistema de contenedores, fíjate, otra contenedor Lieber, en el Museo de Ciencia e Industria de Chicago y un largo etcétera. Pero me dejo lo más importante para el final y es que Donald Trump se ha convertido en un souvenir, gorras de maga, figuras, imanes, camisetas. ¿Tenemos que poner una gorra de maga? ¿La llegamos a conseguir o no? Yo la tengo. Claro, me sonaba de cuando las elecciones. Y dice, así que no pude resistirme y os compré este imán tan hortera, que os lo voy a enseñar ahora. Es increíble. Es que no se va a ver. Bueno, ahora os lo acerco. Imán tan hortera como geopolítico para vuestro particular gabinete de curiosidades. Espero que os guste tanto como a mí me gusta escucharos. Un abrazo, una fiel oyente y suscriptora. Que no tiene nombre, por cierto. Lo acerco a la cámara. Pero igual bueno, puede... yo creo que así Hace es un... Que haga zoom, Pablo. Claro, Sí. es un Donald Trump, básicamente, de estos imantados. Transformista. Sí, poniendo morritos y haciendo una peineta. No es una... ¿No es ¿sí una peineta? no, es el No, dedo está índice. haciendo Es el así. dedo índice, Claro. es el dedo índice. Muy, muy trampista. Pero aquí lo Lo peor es que podéis esto ver. yo me creo que sea, en plan, para el votante maga, ¿sabes? Sí, o sea, yo Yo creo no- que eso puede ser. no, es no irónico. Claro, yo creo que esto en alguna nevera de Idaho está colocado también. Esto yo no sé cuántos países del mundo hacen estas cosas de marketingianas tan cutres. Bueno, esta es una fantasía. Una fantasía que Lo pongo- agradecemos lo muchísimo. pongo aquí. Efectivamente va a nuestra colección Al lado de Obama. Al lado de Obama. Hacemos el combo breaker, antecesor-sucesor. Pero es absolutamente maravilloso. Así que agradecemos muchísimo estas mierdas que nos mandáis, que es absolutamente Me maravilloso. gusta mucho el ejército de frikis que Sí. se está construyendo. Sí, hay aquí una, Es una cosa competición. bestial, tío. Para mí todavía creo que va ganando la Torre Eiffel que se ilumina, que está por ahí atrás, que eso es que, madre mía, es otro nivel, pero bueno. A ver el de estas cosas Australia, son- yo tengo muchas expectativas. Sí, sí. Bueno, a ver, ese, ojo, y la pelota esta. La pelota también, sí. Otro nivel, Este es otro level. Pero bueno, que agradecemos mucho que os suscribáis, así que también pues vuelvo a sacar la libreta para animarte a que te suscribas, porque al final, bueno, pues esto ya sabes que lleva un montón de curro. También nos gusta mucho que lo paséis bien escuchándonos, que aprendáis cosas escuchándonos, que eso es lo más bonito, sobre todo que os sirva para un montón de cosas. Cada vez nos llegan más mensajes de me siento en deuda con vosotros porque he escuchado ya 210 episodios de No es el fin del mundo y bueno, creo que va siendo hora de apoquinar un poco, pero bueno, que suscribirte. Te metes en elordenmundial.com/suscríbete y ahí, pues por un mes, un año, lo que tú quieras, todo apoyo es bienvenido y con la suscripción anual te llevas una libreta de regalito. Te la manda Eduardo. Antes Bueno, de- yo técnicamente no. bueno, pero estás ahí. Hago la Departamento de logística. Hago las gestiones. Esta libreta la puedes conseguir, eso si te suscribes o si encuentras a Eduardo en Indonesia. Es otra de las posibilidades. Todo el mundo revisando cada foto que Cuando sube en una Edu isla el de, geolocalizar. viaje cuando en para una isla de geolocalizarlo. caníbales. Te siguen por Flight Radar, básicamente, para ver dónde estás. Pero bueno, vamos a seguir con nuestros temas de drogas. Esto es No es el fin del mundo. Vamos con nuestro querido Bush padre, que a su vez había sido vicepresidente de Reagan, además de fan de la CIA, y era otro que defendía mucho el tema de la mano dura contra las drogas. Aquí hubo un poco de continuismo. Efectivamente, la mano dura gusta mucho en Estados Sí, sí, Unidos. sí. Recordemos que Bush padre apostaba por una mayor militarización y, de hecho, durante su administración se autorizó al Departamento de Defensa a transferir material que fuera útil, entre comillas, Que para la lucha contra las drogas a las autoridades locales.
Es que tú imagínate lo que puede ser eso, ¿eh? Sí, sí. A una Esto, tanqueta. creo que en el episodio de las armas lo hablamos, de que las policías de condado pueden acceder como a los saldos, al outlet del ejército, y se compran Humvees, helicópteros, sí, esas eso. cosos, como, ¿por qué necesita el condado de no sé qué? Un tanque, bueno, pues sí, lo tienen. estos que echan agua... A como unos presión. tanques Como cañones sí, de sí, agua. Pero que se compran cosas del ejército. Pero es que como, eso lo tiene a lo Sí. mejor un pueblo de Milwaukee. Claro, ¿sabes? es como no te hace falta ser barrigudo, básicamente. Es como Jesús Gil con las Harley Davidson, Claro. pues algo así. Bueno, es más, de hecho, bueno, lo ha mencionado Edu antes de hacer la pausa de testimonios. Los testimonios. La anécdota. Sí, vas a la contar, anécdota. Vale, sí. Que fue tan importante al punto de que Bush empezó su administración saliendo en su primer discurso en prime time como presidente con una bolsa de crack requisada en los alrededores de la Casa Blanca, en plan, mira lo que tengo, mira lo que hemos Mira encontrado lo que en los encontrado. alrededores de la Sí, Casa esa fue muy Blanca. tocha. Que, por cierto, poco después se descubrió que la DEA había manipulado al camello para quedar en los alrededores de la Casa La Blanca había comprado Bush. Sí. Ándame. y poder detenerle en una operación encubierta y Es que que- todo encajase. Claro, porque el tío dijo, esto lo hemos comprado alrededor de la Casa Blanca, se trafica con crack. ¿Sabes? Y luego se descubrió que habían dicho al camello, quedamos aquí en esta Y calle. le ¿sabes? trincaron. Madre mía. Ah, sí, sí, sí. pobrecillo. Pero bueno, es que esto nos da pistas de la mediatización de la lucha contra Sí, las sí, sí. drogas No, que se dio claro. durante Sí, el periodo de Claro, Bush. claro. Pero bueno, como os decía, la línea de Bush padre fue bastante agresiva durante toda la legislatura. La actividad exterior de Estados Unidos en la lucha contra las drogas se continuó intensificando, también porque los cárteles mexicanos y colombianos eran cada vez más agresivos en sus países de Sí. origen. Tienes el atentado de Escobar, ya había... ¿No os acordáis que Pablo Escobar reventó un avión? Sí, Claro. sí, O sea, estaba la cosa más chunga. sí, sí. Los distintos gobiernos estadounidenses siempre han basado las operaciones exteriores de la guerra contra las drogas en la idea de que ayudar a los gobiernos de los otros estados haría que el narcotráfico a Estados Unidos se redujese. Pero como ha quedado demostrado, no Claro. ha servido para Pista, nada. no. No sirve para nada si la demanda sigue alta. Claro. Es que ese es el problema más. Aquí hay un tema que luego llegó Clinton y yo qué sé, pues puedes decir, es un demócrata, va a cambiar, pero Clinton lo que hizo, el tío, en vez de agarrar y apostar por ese discurso más de apoyo social, intentó comprar parte u ocupar ese espacio que Reagan y Bush padre habían mantenido de la mano dura. Dijo, los demócratas también podemos ser Duros. duros con esto. Y es curioso porque en el periodo de Clinton se aumentó la red penitenciaria en Estados Unidos y se continuó con la lógica de detenciones, que eso no lo hemos tocado nunca aquí, pero hacer algo sobre el sistema penitenciario en Estados Unidos es muy interesante. Sí. Sí. Y mucho viene de toda la guerra contra las drogas a nivel interno, porque hubo una demanda bestial de cárceles. Pues se metió a mucha gente. O sea, Incluso los- cárceles privadas, que eso es una locura. Pero Sí, eso pero también fue existe, vamos. durante todo este periodo fue cuando Sí. se pasó mucha legislación para fomentar más la apertura de prisiones porque necesitabas meter a todos esos recursos. No, y, por ejemplo, reclusos, perdón. También recomiendo que los oyentes, si no lo han escuchado o no se acuerdan, que este episodio también lo escuchen en paralelo un poco con el de la sanidad en Estados Unidos. Sí, Porque van a ver como un montón de gobiernos básicamente no hacían nada por mejorar los programas públicos. Porque hicimos, claro, es que Estados Unidos no invierte como en salud pública en programas para básicamente no tener una población de yonkis, pero es que Estados Unidos es el país de la OCDE que más dinero gasta en sanidad en relación a su PIB. Gasta una barbaridad, pero lo tira en mierdas. sí, Lo, sí, lo- sí. lo dilapida en seguros que no valen para nada y demás. Entonces al final no, el dinero no va a donde debe. No, y además en los 90 eso, que tenías todo ese neoliberalismo, pero con Clinton en el poder, pues digo, oye, a ver qué pasa. Pero en los 90 lo que vimos fue crisis de la heroína, pero ya se empezó a fraguar el problema de los opioides en Estados Unidos. Sí. Porque en los 90 fue las farmacéuticas empezaban a recetar muchos opioides. Sería a mediados de los 90 cuando se empezó a comercializar el famoso Oxycontin, que es esa oxicodona a la que acabó enganchándose muchísima peña, Sí. ¿sabes? Sí, que de hecho sí, este tema es súper interesante y hay una serie que se llama Dopesick que habla justo de esto, de la crisis de los opioides en Estados Unidos y de cómo las farmacéuticas crearon un poco aposta Bastante esta bestia. crisis. O sea, Esa- sí, ellos esto la he crean un visto. problema médico para poder recetar todo este tipo de Sí, y cada vez van medicamentos. innovando con un opioide opiáceo cada vez más potente para intentar como paliar el anterior, que ya está generando dependencia en mucha Claro. Es gente. que al final es lo que tú has comentado y lo que tú contas de las farmacéuticas, que al final, o sea, no podemos decir, el problema actual de los opioides viene por un problema de regulación. Sí. Porque luego, Sí. cuando ya Bush hijo y Obama empezaron a poner coto a las farmacéuticas, el problema ya estaba ahí. O sea, el espacio de los opioides, al final, de los opioides legales, lo acabaron llenando sustancias ilícitas.
básicamente el fentanilo. Sí, lo que contamos, ¿no? Hay Claro. gente que se habitúa a un medicamento de forma legal porque es un Sí. tratamiento para una, yo qué sé, lesión deportiva, pero cuando se acaba el tratamiento, pues Bueno. ya no lo tienen, pero tienen mono, porque Es básicamente que se han vuelto adictos. Esto yo lo he contado alguna vez, no sé si en el podcast, pero cuando... me enganché, no, pero cuando estábamos en Julio en la Onda, en la radio, hablamos de la crisis del fentanilo, esto hará 3 años, Sí, y llamó mucha gente contándonos que ellos habían tenido problemas pues, de cánceres y demás, tenían las con piruletas parches, sí. y luego habían tenido una fase muy dura de mono. Mm. Y yo flipé porque Claro. nunca habíamos tenido esa reacción en Y la el radio. parche es, vamos, la forma más leve de tener fentanilo. Hay Sí, gente pero que se muchos lo- hablan de las piruletas, que Ah. te dan como piruletas y es Sí. una dosis muy grande. Y había mucha gente que nos escribió, nos llamaba diciendo, mira, yo luego tuve una fase de mono y me preocupé un montón. Y dices, joder, si pasa aquí, imagínate en un país donde Proyecto Hombre ni existe. Claro. Pero es que es eso, que pasa también con drogas y con medicamentos que igual no son tan sonados como el fentanilo, que no provocan tanta crisis. Ah, bueno, Pero claro. son problemas Sí, de sí. regulación y que no te avisan de los efectos adictivos que esto puede tener. Justo, o sea, a mí, claro. por ejemplo, para las migrañas me han llegado a recetar tramadol sin decirme que también es una cosa súper adictiva, que no te la puedes tomar Muy recurrentemente. seguido, claro. Cuando de repente esté traficando aquí en la oficina. Vendiendo en la esquina. ¿Qué haces? No, Jara? no porque no me lo estoy tomando, porque sé que genera adicción, No, no, pero sí, es sí. una cosa que he tenido que investigar por mi cuenta. O sea, Ya. no te lo dicen. Claro, pues tú imagínate en un país en el que la regulación médica es bastante laxa. Claro, entre eso o que tienes problemas de dolor crónico, que tienes que Exactamente. tomar medicación recurrente. En ese Sí, sí, tipo sí. de Sí. gente genera un problema grave, claro, porque tienen dolor siempre. Que esto, bueno, es lo que hemos dicho. Para quien quiera refrescar ideas, ahí está el episodio del fentanilo. Lo analizamos en profundidad, o sea, es un capítulo muy completo. De todas formas, Bush, ya hijo, estamos más adelante, no fue tampoco suave, llega después de Clinton, con el tema de las drogas. Aunque sí o sea, no tengo un recuerdo, claro, te lo era el 11S, por lo que sea, luego le llevó más tiempo. Pero me da la sensación de que el tema de las drogas para Bush hijo no fue tan importante como lo fue para el padre o los republicanos como más antiguos. No, claro, pero es precisamente por lo que dices del 11S. Con Bush hijo tuvimos la guerra contra el terror, que lo inunda todo y marca Claro. sus legislaturas. De todas formas, lo importante del periodo de Bush hijo es que el tema de la guerra contra las drogas se mantuvo en esa perspectiva de mano dura y fue quien empezó a mezclar la idea de los narcos con los terroristas. Es Eso algo que es. tiene también ese sesgo racial, porque los terroristas eran siempre musulmanes, extranjeros, esa población, esa otredad, Sí, ¿no? sí, sí. Luego veremos que esto es algo que Trump ha cogido ahora también y que ha perfeccionado. Pero bueno, una cantidad importante de las medidas actuales que están pasando por la administración Trump vienen de esta época de la guerra contra el Claro, terror. que ahora se fusionan, ¿no? Ambos. Sí. Eso es. Sí, porque además, eso, durante la administración Bush se puso en marcha también el Plan Colombia, Eso fue muy bestia. que acabó siendo un desastre para los colombianos. Y este plan también se basaba en la asociación de las guerrillas con los narcos y con el terrorismo internacional. O sea, van un poco de la mano las dos Sí, cosas. sí, sí. El Plan Colombia, siendo muy sintético, fue la estrategia de colaboración entre el gobierno colombiano y el estadounidense a principios del siglo XXI. En ese sentido, Estados Unidos entrenó al ejército colombiano para luchar contra las guerrillas y contra los paramilitares, pero la realidad es que la lucha se dirigió más hacia las guerrillas y paramilitares que también traficaban. Se acabaron convirtiendo en aliados de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las guerrillas. Claro, que fueron contra la guerrilla en vez de contra los paramilitares. Hmm. Vale. Sí, que al final. Y luego está el tema de los falsos positivos. Eso fue una Todo bestia. lo de la Sí. época de Uribe es Sí, o sea, curiosa. el resultado fue además un desastre. Sí, sí, o sea, sí, sí. tenemos violencia, tenemos desapariciones forzosas, violación de derechos humanos, fatal todo. Sí. Ya lo comentaremos en profundidad porque la verdad es que este tema merece Colombia también... se merece un caso. Sí, capítulo algún día haremos entero. un episodio de Colombia o de las FARC, que también tiene un Pero episodio esto lo para ellos. reventó todo. Aquí está la Escuela de las Américas y todo este periodo, que también se entrenó ¿Verdad? muchos militares ahí. El ejército estadounidense entrenó a gente en... Y claro, luego los gobiernos de esos países lo utilizaron Mm. para pues mantener su poder. Sí, Es si decir, que el- entrenas a todos los militares de un continente en la idea de mano dura contra las drogas, pues cuando se van a su país es lo que te aplica. Claro, el tema es que puede ser mano dura contra las drogas, pero si tu problema prioritario no son las drogas y es, por La ejemplo, desigualdad. No, la desigualdad no, digo al nivel del gobierno. Ah. Puedes orientar esa mano dura hacia otro... Claro. Es decir, las tácticas ya las has aprendido. Sí, sí, totalmente. Claro. Claro, aquí ya estamos llegando un poco a la era de Obama y a Sí. la época más actual. No sé si Obama fue más de chill O sea, con Obama este tema. en la construcción, porque al final la idea de este Capi es ver cómo cada presidente ha ido dejando sus pozos y luego
Trump lo está recogiendo. Obama es verdad que fue un poco más laxo, intentó alejarse de la retórica de la mano dura, de esa idea de la guerra como tal, ¿no? Contra las drogas. Digamos que la administración Obama fue el último gran intento, Biden luego lo intentó un poquito, fue el último gran intento de reorientar la gestión de las drogas hacia un modelo más centrado en la prevención, salud pública. Más europeo, por así claro, decirlo. Sí. De hecho, fue el último presidente, Obama, que acabó su mandato con menos gente en prisión que cuando empezó. Es decir, los anteriores habían tenido siempre más y él de esos fue el que menos tuvo. Y de hecho, el problema que tuvo es a él ya le estaba estallando toda la crisis de los opioides que hemos comentado de los 90. Obama se va en 2017. Entonces... Claro, ahí ya, pum, estalló porque además se le sumó la crisis económica a todo eso, ¿no? Y es verdad que Obama, al contrario que otros presidentes de antes, no reaccionó con una campaña punitivista contra la crisis de los opioides, sino que invirtió en programas de salud pública. O sea, la gran pregunta está, ¿qué hubiera pasado si se hubiera continuado con esos programas cuando Obama se fue en el 2016, ¿sabes? Además es que tomó otras medidas también en esa línea, como por ejemplo reducir las condenas de productos como el crack para que no fuese tan desigual o indultar a presos que estaban en prisión por delitos menores. O sea que, en general, Obama sí que tuvo una visión reformista de la lucha contra las drogas. Sí. Y todos los reformistas que puede ser un demócrata, que tampoco es mucho, pero bueno, pero joder, bastante. Pero bueno, sí. Viniendo de los Bushes y Reagan y tal, pues sí. Sí, o sea, piensa que hasta ahora la marihuana estaba completamente criminalizada, era una cosa que tenían Satanás, y Obama abre un debate sobre la legalización del consumo de la marihuana. Que, o sea, sí que vemos un intento de alejarse de todo eso. Sí. De hecho, esto sería algo que también veremos en la administración de Biden, que también intentó seguir un poco la estela de Obama y plantear la vía de la salud pública como la mejor para hacer frente al problema. Sí, está el Obamacare famoso, que son los programas de salud para... Bueno, además, los demócratas lo intentaron defender a muerte y ya... No, eso lo han ido medio tumbando. Aún aguanta, pero vamos, sí, a trozos. Que al final el problema es que las bases para la nueva guerra contra las drogas ya estaban sentadas. Y porque Trump se había encargado de ello. Claro, esto es lo interesante, ¿no? Que toda la retórica de Trump, ya desde la campaña del año 2016, ya te va avanzando un poco esa idea de la mano dura, de que hay que volver a ser autoritarios. Y en su primer mandato, yo creo que le contuvieron mucho figuras republicanas moderadas que habían visto los errores, los errores de Bush, Reagan y todo, ¿sabes? Claro. Aquí llegamos un poco al gran melón de este capítulo, porque la actual, legislatura de Trump se caracteriza también por un discurso mucho más beligerante con el tema de las drogas, eso, que nos recuerda mucho más esa época de Reagan, de Nixon y demás. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cómo está enfrentando o afrontando Trump el tema de las drogas? Yo os diría, Fer, que estamos en una nueva fase de la guerra contra las drogas en lo que hemos visto en Estados Unidos, porque no se ha visto algo similar en toda la historia a la aproximación que está haciendo la administración de Trump. ¿Por qué? Porque mezcla todos los factores que hemos ido comentando a lo largo de los años, y lo que está haciendo es los concentra y además los complementa con esa visión unilateral e imperialista que tiene el movimiento MAGA, ¿no? Para que lo entendamos, Trump está instrumentalizando la lucha contra las drogas para avanzar en toda su agenda política, que eso es algo muy nixoniano, ¿no? Al final, o Reagan, que también lo hizo. Y en el caso de Trump, además, la lucha contra las drogas tiene un claro sesgo racial, porque lo que hace es, y esto para la gente que lo tiene que entender muy bien, asocia los narcos a la inmigración. Sí. Entonces, Trump, este tío, ha llegado a decir que los cárteles utilizan la inmigración ilegal para sacar dinero, pero también para infiltrar a su gente en Estados Unidos, donde pueden traficar y atacar a Estados Unidos. Como si metiesen camellos para cebar la red de distribución de droga. ¿Qué pasa? Esto se suma a la designación de ciertos grupos como terroristas. Por lo tanto, esto ya no son solo narcotraficantes, sino miembros de una organización narcoterrorista que está atacando a América desde dentro. Claro, que el inmigrante mexicano que llega potencialmente es una amenaza porque a lo mejor es un distribuidor de droga del narco. Claro, eso, con este relato te construyen narcotráfico, terrorismo, inmigración. Claro. Por lo tanto, la epidemia que está viviendo Estados Unidos no es tanto un problema que viene de dentro, sino es algo que ha provocado esa gente que viene de fuera para atacar a América. Claro, si no hubiese inmigrantes no habría droga. Porque se replica un poco lo de la guerra contra el terror, de toda persona que viene de fuera de determinados países es un potencial terrorista que viene a atacar a América desde dentro. Exacto. Pero bueno, luego
todo esto se une con la retórica de mano dura y de militarización que estamos viendo que sigue Trump. En esto recuerda mucho a precisamente lo que impulsaron otros presidentes como Bush padre, que favorecieron que el ejército participara más en la guerra contra las drogas. Lo hemos visto en la orden ejecutiva que hemos mencionado al principio, Claro. la que aprobó autorizando al Pentágono a llevar a cabo ataques fuera de territorio estadounidense contra los cárteles, que es un paso muy serio porque autoriza directa y explícitamente al Pentágono a atacar. Sí. Pero ojo, porque no es lo único que Trump está replicando de la familia Bush. Si el padre ha pillado la idea de militarizar más la guerra contra las drogas, el hijo ha copiado de manual la guerra contra el terror. Claro. El modelo de atacar actores no estatales fuera del territorio se impulsó especialmente con la guerra contra el terror y además sirvió para justificar una persecución interna y una campaña bestial de securitización de Estados Unidos. Es que eso- En ese momento era con los musulmanes, Claro. ahora es con Es latinos. que Sí, una acuérdate, excusa yihadista. claro, acuérdate de la época de la guerra contra el Sí. terror, de Bush hijo, que se detenía, tenían permiso para entrar en las casas y detener a un sospechoso y mandarlo a Guantánamo sin ningún tipo de... Sí. ¿Sabes? Fue bastante tocho Sí, eso. Sí, pues Trump está haciendo lo mismo y lo vemos con las deportaciones. Está deportando a gente sin ningún miramiento porque todo se enmarca en esta lucha contra la inmigración, aderezado con la idea de guerra contra las drogas, contra el crimen, contra la delincuencia. Pensemos en el vídeo de la embarcación que atacaron el otro día. Este es un vídeo que antes habríamos visto porque un medio o Wikileaks Sí, lo exacto, habría sí, filtrado. Justo. No es algo de lo que la administración presumiera, pero ahora al revés. Lo estamos viendo desde cuentas oficiales, como algo, un Sí, motivo de Como orgullo. una demostración de poder, de oye, Sí. esto yo Exactamente. soy capaz de hacerlo y estoy dispuesto a hacerlo. Sí, justo. Y es enlazado con esa idea de mano dura, una necesidad de vender resultados que siempre ha caracterizado a la guerra contra las drogas, con una Claro. impunidad Además, absoluta vender de Trump. resultados ahora en la mediatización de Internet, que es Claro. todo mucho más sórdido Es muy a veces. efectista, vamos. Y aquí hay una cosa muy interesante para ver también qué está cogiendo Trump de otros presidentes, porque no solo toma cosas de los republicanos, o sea, de Clinton, por ejemplo, toma el tema de las cárceles, pero otra de las cosas que está aplicando Trump y que vamos a ver probablemente es el uso de drones. Y esto es algo que ningún presidente perfeccionó tanto como Obama. Es algo que se nos olvida, pero hay gente que a Obama le llamaban The Drone President. Porque durante su mandato, y esto es una bestialidad, se llevaron a cabo 542 ataques con drones, con 3.794 muertos, de los que más de 300 eran civiles. Es decir, Obama fue un tío que usó muchísimo los drones porque te permiten no involucrar a la tropa, pasa mucho más desapercibido a nivel mediático. ¿Y qué pasa? Que eso Trump también ha cogido esa idea porque el Pentágono ya había desarrollado toda esa infraestructura, esa capacidad, y no va a dudar, y lo hemos visto ya con la embarcación, en atacar objetivos de narcoterroristas si se consideran legítimos con drones. Esto de los drones se monta, por ejemplo, en Homeland, en las chorrocientas temporadas que tiene, como se usan drones hasta para ir a por el pan. Pues Cualquier cosa, ahora, un claro, dron, a pues- meterle un cebollazo a los Pues todo eso que se yihadistas. desarrolló con los coletazos de la guerra contra el terror durante la administración Obama, Trump también lo recoge y dice, lo meto. Sí, que también hay que salir un poco de la dicotomía de que los demócratas aquí fuesen seres de luz, que también lo tenemos, por ejemplo, no era Obama el presidente que más gente había Más deportado o Sí, algo así. deportaciones, sí. ahora no. Trump, Ahora pues, ya- Trump Claro, busca ya la ha pasado, pero vamos. batir ese récord, pero sí que Claro. lo verá. La diferencia es un poco que hasta ahora los presidentes demócratas estaban deportando sobre todo a gente que en el momento de cruzar la frontera, Claro. si es migración irregular, Trump está deportando a gente que está yendo a Que la lleva escuela. 20 años. Bueno, lo de Sí. la fábrica de Hyundai ha sido, ¿no? Que entraron ¿Qué ha pasado? y... Que me corrijan, si no es Hyundai, creo que es coreana, ¿no? Hyundai, la marca. Sí. Sí que era una Pues ha sido coreana, Puede pues ser. sí, es Hyundai, porque que entraron y detuvieron a trabajadores y claro, ha dicho el gobierno coreano, ¿pues esto qué es? Mm. O sea, está siendo lo que dice Jara, una diferencia bastante notable en la forma. Sí, sí. Que esto, volviendo a la cuestión de cómo se está aplicando esta política, ¿no?, de cara al exterior, si usen drones o aviones de combate, lo que sea, claro, supone, por ejemplo, atacar objetivos en territorio de terceros países. Que esto, bueno, pues si es un estado fallo tipo Afganistán, pues no hay ningún gobierno que te diga nada, pero es algo muy, muy, muy importante. Y aquí también surge la idea de hasta qué punto puede hacerlo si un presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de ordenar ataques en, pues eso, en Venezuela, pongamos, o en Haití. Pues aquí hay mucho debate legal, pero bueno, los hechos son los que son y la realidad es que sí. Claro, Trump- aquí la legalidad en Sí. los últimos años también Claro. ha ido perdiendo Eso relevancia. Sí, sí. Entonces, bueno, Al final Trump puede ordenar estos ataques si quiere. claro. Y
hay que tener en cuenta que, por un lado, la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 1, sección 8, afirma que es el Congreso el que tiene facultades para declarar la guerra. El Congreso, no el presidente. Claro, pero esto no es un... Yo Pero- creo que la última vez que declaró la guerra fue la Segunda Guerra Mundial o algo así. Literal. Entonces, Además, es que durante estos años se ha ido diluyendo y el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, claro. ha ido ganando más peso. Sí, sí. En el artículo 2, sección 2 de la Constitución, se establece que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Así que durante años los presidentes estadounidenses se han amparado en su derecho constitucional para autorizar el uso de la fuerza sin la aprobación explícita del Claro. Congreso. Pero claro, esto no puede llegar, o sea, Trump no puede llegar y declarar una guerra al uso. Lo que dice el Departamento de Justicia es que en líneas generales se tienen que cumplir 2 requisitos. Por un lado, que el uso de la fuerza sirva para garantizar la seguridad nacional, que ya como hemos visto es la retórica de Trump, Sí, ¿no? Que claro, todo esto se el está haciendo marco. para preservar la seguridad de América. Y segundo, que la duración de las hostilidades sea limitada y no llegue a ser una guerra convencional. Claro. Que en ese caso ya sí que necesitaría la aprobación del Claro. Congreso. Y que un cebollazo con un dron es como, pues ya está. Y Justo, lo de o sea, Irán, Sí, Si, exactamente. si tenemos esto presente, sí que se puede decir que Trump está allanando el camino para poder exportar la lucha contra las drogas más allá de sus fronteras. Para justificar la amenaza, tenemos toda esta retórica de que los narcos Justo. intentan atacar e infectar al país desde dentro, lo mismo que los inmigrantes. Sí. Y es algo que el propio secretario para la guerra dijo el otro día en uno de los arcos que hay en el Caribe. es que sí, o sea, ¿habéis visto el vídeo? Ese del apellido impronunciable, el tío dice, estáis aquí protegiendo a nuestra nación de aquellos que intentan infectarla. Sí, Y dices, es que vais por ahí, ¿eh? sí, Sí. sí. Y sobre todo lo de que no sea una guerra convencional, al ser ataques selectivos, muchas veces utilizando drones, difícilmente puede escalar. Claro. Y es porque son actores no estatales, por lo que no se puede librar una guerra al uso contra Estados Y bueno, que Unidos. Venezuela no va a contestar a Estados Bueno, Unidos. y y tú ahí dices- sí mucho Venezuela menos. tú dices respondió al Venezuela, despliegue pero de el- buques con pescadores. Claro, Ya. tú Es dices, que- y no es tanto Venezuela, sino el tren de Aragua. Claro, Mm. Es decir, viva el cártel de Jalisco, ¿va a invadir Estados Unidos? No. claro. ¿Sabes? Sí, totalmente. Sí, que es verdad que este es el típico escenario que a lo mejor hace unos meses yo te he dicho, yo creo que es un poco fumada, pero después de que atacase Irán es como, pues a lo mejor no hay ninguna No. tontería. Y lo que hemos visto estas semanas, meses, es que Trump amenaza abiertamente a, pues eso, Venezuela, Maduro, a los cárteles, o sea, que no es una cosa de acabar con pequeños grupos de narcos o un tío que se esconde en una cueva remota, que al final la nueva guerra contra las drogas que está desarrollando Trump también tiene un poco de doctrina Monroe, ¿no? Claro, De- es que eso es lo que decíamos al principio, de que todo se mezcla, todo lo que se ha ido fraguando en la parte de la guerra contra las drogas con la visión neoimperialista decimonónica que Decimonónica. ya hemos comentado de Trump, ¿sabes? Entonces, al final, hace que mucha gente pueda ser objetivo, porque encima está ampliando un montón los grupos a los que considera una amenaza, ¿no? Al final, y de hecho, se me había olvidado, la administración Trump aumentó la recompensa por Nicolás Maduro, es decir, algo que ya empieza a lanzar un mensaje bastante fuerte. Si a esto le sumas que tienes desplegado barcos, submarinos en el Caribe, hombre, no sé, tienes un Sí, combo bastante peligroso, va ¿no? juntando letras. Claro, que es verdad que lo que se sospecha es que de alguna forma Trump quiera usarlo para presionar a Maduro, generar tensiones dentro del régimen, pero la cuestión es que, como ya hemos visto, no sería la primera vez que Estados Unidos invade o interviene en un país o ataca objetivos legítimos, sino entre comillas, con la excusa de estar luchando contra las drogas. Sí, sí. Es que lo hemos comentado, ¿no? Sería raro. Lo vimos eso en Panamá en el año 89, ¿fue? Cuando la Claro. intervención en Panamá. Entonces, claro, sí. Si pasó una vez y más en lo que ellos consideran su área de influencia. Claro, y aquí no lo hemos podido enumerar, pero ha habido operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses contra narcos. Sí, claro. Claro, bueno, Pablo Escobar no lo mataron ellos, pero estaban al Sí, lado sí. guiando a los policías. Sí, totalmente. Que aquí, claro, pongámonos en el supuesto, ¿no? Una intervención, o sea, pues invasión o ataque directo contra objetivos de un tercer país, ya sería un punto de inflexión bastante grande. Esto no sé qué consecuencias puede tener, por ejemplo, eso en el continente americano. Pues tendría consecuencias a varios niveles. Por un lado, a nivel de derecho internacional, por otro, el precedente que sienta en la región y el potencial de inestabilidad en estos territorios, y luego la ruptura de relaciones con estos gobiernos. En cuanto a la violación del derecho internacional, sería una violación flagrante del derecho internacional, Sí, la sí, verdad. No hay por dónde cogerlo. Pero esto, viendo cómo está el mundo, tampoco es una preocupación para Trump. Claro, Claro, que ese es el O sea, tema. ya lo ha hecho, ya ha bombardeado Irán. Claro. Sí.
y no ha pasado nada. Rusia ha invadido Ucrania. El otro día hablamos de que Azerbaiyán invade Armenia. Bueno, Israel ha pegado un cebollazo en Doha. Israel bombardea a los países Claro. que le da la gana. También O sea, India y Pakistán se ha pegan. metido Israel un misilazo en uno de los espacios aéreos más concurridos del mundo. Eso en la misma semana en la que también ha atacado Claro. Líbano, Siria, Yemen y Claro, Palestina. claro. O sea, No va a tener Trump problema en pegar un cebollazo en mitad de una selva venezolana. que va, que va. Claro. Entonces, en cuanto a preocupaciones por vulnerar el derecho internacional, la verdad es que no le quitan el sueño. Sí. Pero bueno, además, este ataque sentaría un precedente bastante grave en la región. Primero porque entraríamos por completo en una neodoctrina Monroe, como Sí, hemos es dicho. un poco revival de volver Sí. 30, 40 Sí, años. en la que la lucha contra las drogas se utiliza para hacer y deshacer en los países de la Sí. zona, pues según los intereses de la Casa Blanca. ¿Que Estados Unidos lleva toda la vida interviniendo? Sí. Pero en este caso veríamos que lo hace en el marco de la lucha contra las drogas y Claro, no con, tanto... con un nuevo motivo y a un Sí. nivel que nunca antes había alcanzado. Claro, es algo que antes pues no era Antes tan te común. mandaba la DEA y había colaboración con la policía del país que sea, pero que directamente entre Estados Unidos por la droga, eso ya es otro level. Además, que es que otros pueden imitar el ejemplo de Estados Unidos. O sea, ¿por qué una Colombia gobernada por la derecha no iba a atacar a su vecino Venezuela como apoya a Washington? Claro. O sea, es como si te sumas a la War on Terror en Irak, pero ¿por qué no voy a apoyar contra los narcoterroristas de, ¿sabes? Sí, que también es una especie de evolución de la R2P, ¿no? De la, sí, responsabilidad de proteger, también por proteger a, yo que sé, a mi población O sea, de la droga o de los Es que ese grupos es el tema, que criminales. se abre un abanico de posibilidades bastante O incluso chungo. a la propia población, ¿eh? ¿Por qué yo no voy a defender a los haitianos de las pandillas haitianas que les tienen atemorizados? Pues Sí. yo también voy a intervenir aquí para proteger a esta Pues gente. ese es el punto. Y luego está, de hecho tiene relación con lo otro que mencionaba Jara al principio, y es que no va a solucionar el problema y probablemente lo empeore. ¿Por qué? Porque la estructura de los cárteles mexicanos, por ejemplo, no se va a acabar a base de bombardeos con drones. Ya. Es decir, son estructuras muy grandes, muy descentralizadas. Tú puedes atacar los laboratorios, pero no vas a destruir al cártel que ha carcomido muchos de los territorios. Y además, de hecho, se ha demostrado que los asesinatos o los arrestos selectivos no ponen fin al problema. De hecho, al contrario, porque muchas veces generan más violencia porque muerto el líder o arrestado, la organización se rompe, sus miembros se empiezan a pelear entre sí y por básicamente el poder. Sí, Y eso se ha visto veces en México. Ahí tenemos como la muerte de los líderes poco a poco. O la Si uno- detención, la simple detención te Sí, sirve. pero si uno ve la evolución, ve una atomización completa Ujú. de los, Sí. de los cárteles, ¿no? Entonces, la intervención al final probablemente traería más violencia porque los cárteles, además, pueden aprovechar para ganarse más el favor de la población porque se pueden presentar como los protectores. Claro. Es decir, yo te aseguro que todo esto vaya bien, ¿no? Y luego está la violación de la soberanía de un Estado, pues evidentemente no va a ser aceptada por ningún gobierno. Es decir, ni Colombia, ni México, ni bueno, Venezuela, por Sí, supuesto, porque van a el día de tolerar. mañana puede ser tú. Claro, ese es el tema, que no van a tolerar. Claro. Mm. O sea, al final es un poco peor el remedio que la enfermedad. Es que no resuelves nada. Eso lo que ha es. pasado siempre, básicamente. Sí. Además es que la securitización de las fronteras tampoco va a acabar con el problema de las drogas. La historia de Claro. Estados Unidos nos enseña que las prohibiciones no han supuesto el fin del tráfico ilícito, crean otros mercados. De hecho, hay un libro que yo no me lo fiché para el Capi, que era como An Illicit Country, que habla de cómo Estados Unidos siempre ha tenido problemas de esto. Y es una historia de Estados Unidos a través del tráfico ilícito. Claro, pero porque realmente no estás abordando las causas de fondo. O sea, Claro. si tú simplemente lo que haces es prohibir cierto mercado o detener a personas que se mueven en ese mercado, si sigue habiendo demanda de cosas, Es el las problema, redes es simplemente que- se van a mover a Sí, y que nuevos como mercado mercados. consumidor es enorme y Claro. tiene políticas públicas, sociales o de salud cero, entonces claro, entra ahí cualquier cosa. Sí. ¿Que tienes una crisis de morfina y ya no me dejas comprar morfina? Pues a meterme Pues me meto otra oxicodona, cosa, claro. me meto otra cosa. Luego es que también la estrategia de deportaciones masivas no funciona. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en El Salvador entre los años 90 y los 2000, cuando se lanzó una campaña de deportaciones masivas de pandilleros, que lo que ocurre es que estos llegan al país y no tienen nada de arraigo. Justo. En un entorno en el que tú no tienes redes de apoyo o formas de integrarte bien en la comunidad, lo lógico es que acabes marginalizado. Sí. Y la marginalización es mucho más sencillo que acabes en contacto con actividades ilegales Sí, te buscas la o vida con a veces actividades para mal. violentas porque no te queda otra en Claro. realidad. Y ahora se está deportando a mucha gente a sus países de origen en los que no tienen esa buena red de apoyo.
Esto, independientemente de que sean o no delincuentes, sí que genera un horizonte mucho más próximo al crimen organizado. Claro, tienes que sobrevivir. Sí. Y algo muy similar pasa con el tema de la política arancelaria como arma en esta nueva estrategia de la lucha contra las drogas, porque al final los aranceles golpean mucho a economías que además son países que tienen unas economías muy del día a día, no sé cómo se llama este tipo de economía. O sea, son economías muy agrarias, sí. con pocos sector servicios, No, evidentemente nula industria. Es que yo recuerdo con el COVID lo analizábamos, pero son economías en las que no tienes un sueldo a final de mes, sino que vas viviendo con lo que ganas sí, al día. tanto trabajas, tanto ganas. Claro, entonces, Sí, ¿qué sí. pasa? Que a la mínima que la economía se resiente, hay un impacto económico Sí, y sí, mucha sí. gente pues dice, oye, gano más dinero traficando, gano más dinero plantando opio, pues yo qué sé, lo voy a hacer, ¿sabes? Claro, además, por ejemplo, también esto de una posible intervención o ataques, no sé hasta qué punto los países latinoamericanos, sobre todo, no hablo tanto de Canadá, aceptarían algo así, una política así de Estados Unidos, porque es como, oye, yo entiendo que tengo problemas, pero desde luego no me los tienes que andar resolviendo tú. No, es que ese es el otro punto que comentábamos, que al final una violación de la soberanía de países como México puede llevar a que se rompan unas relaciones Claro. históricas. Pese a la inestabilidad interna y el problema de los narcos, Estados Unidos y México han cooperado durante años para acabar con el narcotráfico. Y si Washington se pone a atacar a los cárteles en territorio mexicano, el gobierno de Sheinbaum va a tener que No, obvio, reaccionar. claro. Algo tendrá que hacer, ¿sabes? Claro. Que ojo, porque esta puede ser una de las estrategias de Trump, que los gobiernos de la zona vean tan cerca la amenaza o incluso que vean que se lleva a cabo algún ataque para que se pongan las pilas. Sí, Sí. que es la amenaza para decir, bueno, ya lo hago yo, en vez de que entres tú, ya Sí. lo hago yo. Pero como hemos dicho antes, esto puede acabar siendo contraproducente. Si las autoridades mexicanas se lanzan a una guerra aún más agresiva contra los narcos, puedes acabar con un conflicto interno y una atomización mayor de los cárteles. Claro. Aunque creo que Sheinbaum está invirtiendo bastante en programas de construcción de hospitales y de salud Las pública. políticas Claro. de la lucha contra el narco en México también han sido Sí. calamitosas. Claro, Ojo. que ese es el tema. Claro, pero se te da que Sheinbaum está intentando ir por ese lado Sí, y a lo mejor Trump te empieza a pegar cebollazos. Trump apretando. claro, y Claro. es incongruente, no va a llegar a ningún sitio. Pero bueno, aquí el asunto de fondo es que la demanda no va a acabar con la estrategia de Trump. Claro. Claro, aquí un poco entiendo que una pregunta que se puede hacer a alguien que nos esté escuchando es, bueno, entonces, ¿qué alternativa tenemos? ¿Qué hacemos si los bombazos no sirven? ¿Cómo le metemos mano a esto? Porque es un problema O sea, grave que existe con el tema de las drogas. Además, sobre todo que yo aquí entiendo que haya gente que pueda decir, estoy de acuerdo con la estrategia de Trump porque no queda otra. Hay que atacar el origen. Y de hecho, se basa un poco en eso, pero las sí, pruebas... que todos los demás ha fracasado, entonces ya pues te Claro, queda pero- liarte a palos. El problema es que, como vemos, en la historia de la guerra contra las drogas en Estados Unidos es que no ha habido todo lo demás. Claro. Ya. Ese es el problema, que es que estamos en el eterno debate desde hace décadas. Solo ha habido palo, no zanahoria. Claro, Palo ¿no? o palos un poquito más suaves, pero Claro. sigue siendo palos. Ese es el punto. Al final, la mano dura que Trump está aplicando no va a llevar a nada bueno, ya lo podemos decir, porque el problema de Estados Unidos, y ya lo hemos dicho, es el consumo, la demanda. Y en la medida en la que no se prevenga, no vas a solucionar nada. Hacen falta programas sociales, una inversión que Trump y los suyos no van a hacer porque la No, están no van a hacer, recortando. claro. O sea, al final es lo que hemos dicho de punitivismo versus servicios sociales, pues Trump, como tantos otros, se ha decantado por el punitivismo y encima lo amplía y lo usa para demonizar a los inmigrantes y securitizar más el país. Por no mencionar que la historia de la lucha contra el narco en países como México, al final, nos ha enseñado que los ataques directos al cártel y el aumento de la violencia suelen acabar en más inestabilidad y en un conflicto enquistado. Sí, sí, sí. Y eso es un problema. Y digo México, pero puede pasar en otros países, o sea, en Venezuela o Haití. La invasión de Panamá, además, también nos ilustra que tú puedes invadir un territorio para acabar con un dirigente vinculado al narcotráfico, pero eso no hace que acabe el narcotráfico. Es decir, la detención de Noriega, mucho que se la mereciera o no acabó con el tráfico de drogas a Estados Unidos. No, ni ha acabado en la actualidad. Sigue siendo de los países con más incautaciones de cocaína. Pues ese es el Claro. tema. Es decir, ¿qué Claro. te puede pasar? Llevas 50 años en esta política y, a ver, tus resultados en el país, ¿cuáles son? Y no, y ves que cada vez, o sea, que ha habido muertos, que han ido cambiando de droga, ya no es coca o crack, Claro. sino que fentanilo. Pero el tema de entonces- fondo es ese. Si tú invades Venezuela, el ejemplo de Noriega te dice que nada te asegura que vayas a detener el tráfico de drogas a Estados Unidos. No. Sí, sí. Y es que otro ejemplo es lo que pasó con el Chapo Guzmán y Sí, con tantos otros justo, narcos claro. que se han detenido y el problema de la droga no ha Claro. cesado. Porque como dice Edu, la guerra contra la droga debería tener más de programa sanitario que militar y no está siendo así y no ha sido así a lo largo de la historia de Estados Claro. Unidos.
Yo para cerrar, lo que veo interesante de todo lo que hemos comentado y del momento actual de Estados Unidos es que estamos presenciando una instrumentalización como nunca de la guerra contra las drogas. Pues sí. Trump ha cogido el puritanismo protestante blanco, el sesgo racial, el imperialismo de la doctrina Monroe Lo ha metido y en la guerra contra coctelera el terror y y, ya ha va. hecho, sí, fusión. Un cóctel. Sí. Así que la guerra contra las drogas le va a servir para avanzar en su agenda antimigratoria y también para afianzar su poder en lo que él considera su zona de influencia. Justo. Y veremos si esto no se acaba traduciendo en intervenciones directas en territorios de otros países. Como eso pase. Que al final, en realidad, muchos de estos programas que hacemos de Estados Unidos, el de las armas, el de la sanidad y tal, acaban en conclusiones como, mira, invertido un poco a nivel público en programas como Dios manda, en vez de estar haciendo el cenutrio Sí, un pero- siglo, que es pero lo que sí. lleváis haciendo, Claro, pero con esa resultados gente- de mierda. Y es que el problema es ese. Yo cuando hemos preparado el capítulo y leía, digo, es que, tío, es que esto... Claro. Pero hay una parte muy importante de la sociedad estadounidense que te compra la idea de la mano dura. Sí. Sí, porque al final apela mucho a los valores fundacionales o medio fundacionales de Estados Unidos, ¿no? De que al final la droga y tal y cual es una cosa de pobres, aquí pues Y- libertad individual, capitalismo, etcétera, etcétera. Eso en España, no hemos hecho nunca nada de la droga en España como tal, de la historia, pero fuimos un ejemplo a nivel internacional de cómo se gestionó la crisis de la heroína y no todos los países han tenido los programas nuestros, ¿eh? No, y en el episodio de la crisis del narcotráfico en Europa, algo así, Sí, ahí lo comentamos. estuvimos hablando de que en otros países te empezaban a tener problemas de estos Sí. de consumo y demás. Pero bueno, esto ha sido un poco el repaso general a, bueno, un problema que tiene pinta de que en los próximos meses va a ir a más, al menos la amenaza intervencionista de Trump va a ir a más. en otros países, y desde luego el tema del consumo de drogas va a seguir mucho tiempo como factor estructural de Estados Unidos. A lo mejor quizás estuvo en la parte no lo veo tanto, pero la oyente que nos ha escrito a lo mejor vio personas puestas de fentanilo en Probablemente. algún... Y eso, jolín, eso no lo ves en Europa. Que es gracias a verdad Dios. que están disminuyendo las muertes, pero también se plantea que es un poco por los programas sociales que impulsó Biden ahí y luego porque mucha gente ha fallecido, ¿sabes? Claro. Con las muertes. Sí, si no tienes nuevos adictos, pues los que Y ya están también enganchados... los han expulsado de las grandes ciudades, porque Ya. California ha hecho una expulsión de los adictos a otras zonas, para que no se vean en San Francisco, que tú lo viste cuando Sí, fuiste allí. sí, efectivamente. En San Francisco había un montón. Pero bueno, este ha sido un poco un repaso general. Muchísimas gracias, Jara, por contarnos todo esto. A ti. Y muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros siempre. Hasta cuando quieras volver. Ya veremos cuál me toca volver. Habrá capitulito en Indonesia. Claro, Hombre. ya lo saben los oyentes. Ya Que está. ya que pegas ahí el viaje un mes, Ya pues veréis. nos cuentas luego en Indonesia qué has visto. Ya sabéis que los viajes de Eduardo son Siempre. una subtrama, básicamente, de este podcast. Pues nada, que muchísimas gracias por vernos, por escucharnos en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Apple, en Amazon, en Podimo, donde tú quieras. Suscríbete, recuerda que en elordemundial.com/suscríbete, que así nos apoyas y nos hace mucho bien. Y te esperamos muy pronto aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.